Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Dance of Death, One Against a Hundred, Dead of Combat. Exhalando lentamente, la mirada de Mika se agudizó gradualmente. En ese momento, el camino que había despejado previamente fue nuevamente bloqueado por monstruos, rodeándolo por completo. Rugido. Rugido. Chirrido. Chirrido. Varios gritos de monstruos se escuchaban continuamente, cada vez más cerca. Los monstruos avanzaban rápidamente hacia Mika. Que comience la matanza. Sosteniendo un arma en cada mano, Mika no esperó a que los monstruos atacaran. En lugar de eso, cargó contra la horda de monstruos que tenía delante. Sabía muy bien que no podía dejar que los monstruos lo rodearan por completo. Corriendo rápidamente por el suelo cubierto de hierba, las llamas detrás de los pies de Mika lo impulsaron al medio de la horda de monstruos en un instante. Usando su escudo para defenderse del frente, Mika golpeó directamente a los monstruos que chocaron con él de frente. Con un movimiento de su gran espada imbuida de llamas, Mika ejecutó un corte de superficie de agua, matando a varios monstruos cercanos y despejando un espacio para pelear. Se ha despejado un punto de apoyo. Mika se estabilizó, retrayendo inmediatamente las llamas de su espada. Aunque la gran espada imbuida de llamas aumentó significativamente su poder destructivo, su magia LV2 no pudo sostenerlo por mucho tiempo. Además, la resistencia del arma significaba que Mika solo podía usar magia en los momentos más críticos. Por ejemplo, despejar espacio en la horda de monstruos para liberar toda su fuerza. Actualmente, Mika estaba luchando contra 100. Y estos 100 no eran todos monstruos débiles. Este era el 12º piso, la parte más profunda de las capas superiores, donde los monstruos poseían habilidades físicas aterradoramente fuertes. Pero la capacidad física y la fuerza de combate no eran lo mismo. La diferencia radicaba en la habilidad, la experiencia y la conciencia. Estos factores determinaron la brecha entre dos individuos con las mismas capacidades físicas. Y en estos aspectos, Mika superó a estos monstruos. Pero eso era todo. Después de todo, se trataba de un 1 contra 100, donde la ventaja numérica podía compensar la diferencia de habilidad. Cualquier ataque a dos poderosos monstruos era difícil de resistir. Entonces, Mika tenía como objetivo convertir esta batalla de 1 contra 100 en 100 batallas 1 contra 1. Usaría su habilidad y resistencia para derrotarlos. Por lo tanto, necesitaba un espacio donde pudiera dar rienda suelta a sus habilidades. Sin este espacio, estando apretados entre la densa horda de monstruos, incluso la habilidad más alta sería difícil de demostrar. Después de todo, la base de las artes marciales era el trabajo de pies. Sonido metálico. Un pesado garrote de madera se estrelló contra el escudo de Mika y el pesado sonido resonó entre la horda de monstruos. DSK, nunca he odiado tanto las armas de aquí. A partir del 10º piso, el ambiente brumoso había transformado el suelo rocoso en un campo de hierba, con árboles creciendo en las praderas. Estos árboles no eran plantas comunes y corrientes, eran armerías naturales en la mazmorra. Las mitad bestias que vivían aquí podían arrancar fácilmente estos árboles, que luego se transformaban en garrotes, volviéndose las armas más útiles para las mitad bestias, mejorando enormemente su fuerza de ataque. Un golpe del garrote de un ser mitad bestia era insoportable incluso para Mika. Con un fuerte empujón, Mika redirigió el ataque de la mitad bestia hacia un lado, dejándola indefensa en el frente. Con un rápido movimiento de su gran espada, Mika cortó la pierna de la mitad bestia. La mitad bestia, perdiendo una pierna, cayó hacia Mika. Este saltó rápidamente hacia atrás, esquivándola, y luego decapitó a la mitad bestia. ¡Qué molestia! Aunque Mika se ocupó rápidamente de la mitad bestia, todavía era demasiado lento para él. En esta situación de asedio, la eficiencia al matar era crucial.
Pero el tamaño de la mitad bestia hacía que fuera difícil matarla de un solo golpe, ya que era demasiado alta. Una típica mitad bestia medía 3 metros de alto y sus puntos vitales eran inalcanzables mediante ataques normales. Esta fue una de las razones por las que era difícil enfrentarse a los monstruos de gran tamaño. Lo más importante ahora es reducir el número de monstruos, o mi espacio seguirá reduciéndose. Tampoco puedo quedarme en un lugar luchando. Necesito seguir moviéndome. Si es difícil lidiar con las mitades bestias, mataré primero a los demonios menores. Entre los 100 monstruos, la mayoría eran demonios menores. Si Mika pudiera eliminar a estos demonios menores primero, no tendría que preocuparse por estar completamente rodeado. Mientras no estuviera completamente rodeado, Mika confiaba en que podría derrotarlos a todos. Al escanear el área, Mika vio un grupo de demonios menores agrupados. Inmediatamente se giró y cargó hacia los demonios menores. Respiración acuática, novena tier. Flujo de agua salpicada. Esta técnica de respiración acuática minimiza el tiempo y el área de aterrizaje, lo que permite al usuario moverse libremente, adecuado para el combate en espacios reducidos. Ahora, Mika se dirigía hacia la horda de monstruos sin apenas puntos de aterrizaje. Esquivando el garrote oscilante de una mitad bestia, Mika corrió hacia el garrote, alcanzando el hombro de la mitad bestia, luego saltó hacia los demonios menores que estaban detrás. Respiración acuática, octava forma. Cuenca de la cascada. Chocando contra el grupo de demonios menores, Mika mató a los demonios menores cercanos con un solo golpe. Pero no había terminado. Con la llegada de Mika, se desataron varias técnicas de respiración acuática. Respiración acuática, tercera forma. Danza fluida. Esta técnica le permitió a Mika moverse como el agua, con una velocidad asombrosa, dejando imágenes residuales entre los demonios menores. Otras técnicas como primera forma. Corte de la superficie del agua y tercera forma. Marea golpeadora se usaban continuamente, matando a los demonios menores circundantes. Pero esto no duró mucho. A diferencia de otros monstruos, los demonios menores tenían cierta apariencia de inteligencia. Se coordinaron y lucharon como equipo. Otros monstruos se agruparon por casualidad, pero los demonios menores lo hicieron para luchar colectivamente. Por eso, los aventureros a menudo decían que preferían enfrentarse a una mitad bestia que a un grupo de demonios menores. En la batalla, con los ataques coordinados de los demonios menores, aparecieron muchas heridas en el cuerpo de Mika. Pero ese no era el problema principal. Con Mika apuntándolos, los demonios menores parecieron darse cuenta de su plan, dispersándose y dejando de agruparse. Rodearon a las medio bestias, coordinándose con ellas en la batalla. Parece que será una pelea difícil. Mika sacó una poción curativa de alto grado de su bolsa, la abrió de un mordisco y la bebió, sintiendo la oleada de energía en su interior. Sonido metálico. Bloqueando el ataque de un ratón blindado con su gran espada, Mika retrocedió unos pasos. Un golpe con su espada izquierda al cuerpo del ratón blindado rebotó con fuerza, sorprendiendo ligeramente a Mika. ¡Qué dureza! Ni siquiera su golpe con toda su fuerza logró matarlo. Pero Mika logró cortar su armadura. Sacando su gran espada, acabó con el ratón acorazado caído, luego miró a los monstruos que lo rodeaban, suspirando. Esto no lleva a ninguna parte. Los monstruos que le rodeaban seguían siendo tan numerosos como antes. Chapter 22. 22. Breaking Limits, Mika's Evolution in the Art of Battle. Jaja. Con un movimiento de su lanza, Airmig mató al pequeño demonio que estaba frente a ella y luego jadeó pesadamente por el agotamiento. Siguen viniendo. Parece que la mazmorra está decidida a retenernos aquí. Dijo Meiji en voz baja desde su lado. En ese momento, Airmig y Meiji estaban posicionados en el pasaje que conducía a la cámara donde estaba Mika. Desde el otro lado del pasaje, los monstruos continuaban apareciendo de forma intermitente, tratando de llegar a la cámara de atrás y unirse al festín de monstruos. Originalmente, Airmig y Meiji planearon esperar allí en silencio a Mika, interviniendo para ayudar solo si él no podía arreglársela solo. Pero la repentina aparición de monstruos interrumpió su plan. No queriendo que la situación del lado de Mika empeorara, los dos interceptaban a los monstruos que intentaban pasar. Rugido. Mientras controlaba una mitad bestia para matar a los pequeños demonios que se acercaban, Meiji dijo preocupada: aunque podemos ayudar a interceptar monstruos aquí, no podemos detener a los del otro lado. ¿Eso significa que el número de monstruos con los que Mika tendrá que lidiar seguirá aumentando? Exactamente. Meiji dijo impotente. Por ahora, Mika tiene que confiar en sí mismo. Ah. Corriendo hacia el garrote de la mitad bestia, Mika le cortó la cabeza sobre el hombro.
Luego saltó a otro lugar, repitiendo esta táctica para lidiar con las amenazas que planteaban las mitades bestias. A través de la matanza continua, el número de pequeños demonios había disminuido notablemente. Pero a medida que pasaba el tiempo, a Mika le resultaba cada vez más difícil. Poco a poco, casi no le quedaba espacio para maniobrar. Los monstruos que lo habían rodeado por todos lados lo habían rodeado por completo, fusionándose en una sola masa. En esta situación, incluso si Mika usara magia para limpiar un área, esta se llenaría rápidamente nuevamente. A medida que el espacio de maniobra se reducía, la frecuencia de los ataques a Mika aumentaba. Sonido metálico. Aunque Mika notó el ataque desde atrás, no pudo reaccionar a tiempo y salió volando instantáneamente. Después de ser lanzado hacia atrás por solo una fracción de segundo en el aire, Mika se estrelló contra otras mitad bestias, lo que lo obligó a detenerse. Maldita sea. Tan pronto como tocó el suelo, Mika se puso de pie y adoptó una postura defensiva. Este fue un reflejo condicionado perfeccionado durante el entrenamiento de Urokodaki Sakonji. Escupiendo la sangre de su boca al suelo, Mika pensó con calma mientras defendía los ataques de los semigigantes cercanos. Ahora, completamente rodeado, Mika estaba constantemente bajo ataque desde todas las direcciones. Aunque podía juzgar los ataques de los monstruos en sus puntos ciegos a través del oído, su posición era demasiado estrecha para esquivar todos los ataques simultáneamente. Por lo tanto, Mika tuvo que elegir entre evadir o resistir los ataques más poderosos de las mitad bestias, mientras ralentizaba los ataques de otros pequeños demonios. Esto dejó a Mika maltratado y magullado, pero nunca derrotado. De hecho, había matado aún más monstruos. Pero las cosas rara vez salen según lo planeado. Con Mika atacando a los pequeños demonios, el número de mitad bestias a su alrededor comenzó a aumentar. Debido al tamaño de las mitad bestias, la cantidad de monstruos alrededor de Mika disminuyó, reduciendo la frecuencia de los ataques que enfrentaba. Sin embargo, esto aumentó el daño que recibía de los ataques. Podía soportar varios ataques de pequeños demonios, pero un solo golpe de una mitad bestia lo haría volar. Sintiendo que sus órganos internos temblaban, la sangre seguía goteando de la boca de Mika. No, si recibo unos cuantos golpes más como este, definitivamente moriré. Sintiendo el estado de su cuerpo, la mente de Mika se aceleró. Hasta ahora he podido evitar los ataques de las mitades bestias prediciendo sus ataques con mis ojos y oídos, y aprovechando los intervalos entre ellos. Pero ahora, con más mitad bestias, incluso si capto sus intervalos, no puedo esquivarlas con fluidez. Este es el límite de lo que mi cuerpo puede hacer. Al darse cuenta de esto, Mika sintió un gran peso en su corazón. A medida que el espacio de maniobra desapareció, la habilidad con la espada de Mika, perfeccionada durante 2 años, se volvió ineficaz. Ahora, la lucha de Mika con los monstruos se redujo al más simple ataque y defensa, evasión. A él no le preocupaba atacar. Los cadáveres de los monstruos esparcidos por la pradera eran obra suya. Sus asesinatos nunca cesaron. Pero la defensa era ahora su tarea más importante. Si dejaba que las mitad bestias atacaran, Mika pronto sería derrotado hasta quedar irreconocible. Para bloquear los ataques de las mitad bestias, Mika tuvo que soportar casi todos los ataques de los pequeños demonios. Ahora, apenas quedaban partes ilesas en el cuerpo de Mika, cubiertas de arañazos de los pequeños demonios. Sin las pociones curativas de alto grado que llevaba para detener el sangrado, Mika podría haber muerto desangrado ya. Pero aún así, Mika no tenía intención de rendirse. Bloqueando un garrote con su mandoble, Mika giró el cuerpo y se abalanzó, cortando la pierna de una semibestia. No tuvo tiempo de decapitarla antes de girarse para defenderse del ataque por la espalda. Las capacidades de mi cuerpo están ahora al límite. Necesito más tiempo de reacción. Defensa y evasión. Estos fueron los problemas más críticos que enfrentó Mika. Frente a ataques desde todas las direcciones, decidir cuándo defenderse y cuándo esquivar requería una planificación cuidadosa. De lo contrario, con solo su agilidad y flexibilidad, no podría defenderse ni esquivar hasta este punto. Desde el momento en que vio las intenciones y trayectorias de ataque de los monstruos hasta el momento en que sus ataques cayeron, Mika tuvo menos de un segundo. En ese tiempo, tuvo que planificar su defensa y evasión en su mente y luego ejecutarla en la realidad. Mika había confiado en este estado para defenderse y esquivar. Pero ahora, con más mitad bestias, el tiempo que necesitaba para planificar había aumentado, mientras que el tiempo que tenía para defenderse y esquivar había disminuido. Esta era la situación a la que se enfrentaba Mika ahora. Por lo tanto, necesito detectar con antelación las intenciones y trayectorias de ataque de las mitades bestia para ganar más tiempo para la defensa y la evasión.
Deteniendo su ataque, Mika concentró toda su energía en la defensa. Liberando todos sus sentidos, Mika utilizó todo para percibir el mundo que lo rodeaba. El mundo que vio con sus ojos. Los sonidos que oía con sus oídos. El flujo de aire que sintió en su piel. Con estos tres sentidos, el mundo que rodeaba a Mika se volvió claro. Era como si todo lo que le rodeaba estuviera grabado en su mente. Pero esto no fue suficiente. Desde que comenzó el festín de monstruos, la habilidad de Mika sentido de peligro había estado en alerta. Sentía como si toda la malicia de la mazmorra lo envolviera. Pero Mika no necesitaba sentir la malicia de la mazmorra ahora. Necesitaba centrarse en el entorno inmediato. Bajo la voluntad de Mika, la habilidad sentido de peligro comenzó a contraerse, encogiéndose gradualmente para sentir los ataques alrededor de Mika. Sonido metálico. Bloqueando el ataque de una mitad bestia con su espada y escudo, Mika giró su cuerpo para esquivar el ataque. Con sus 4 sentidos, Mika finalmente evitó este desastre. Pero aún no estaba satisfecho. Esta defensa y evasión se produjeron a costa de sus ataques. Estaba distorsionado. Necesitaba atacar. Mika necesita atacar. Sin embargo, atacar inevitablemente reduciría la eficiencia de sus sentidos. Entonces, las capacidades sensoriales de Mika necesitaban seguir mejorando. ¿Cómo puedo mejorar aún más mis capacidades sensoriales? Mientras murmuraba para sí mismo, Mika recordó de repente los días de su entrenamiento en el Monte Niebla Angosta. En aquel entonces, al enfrentarse a diversas trampas y mecanismos en la montaña, Mika, con los ojos cerrados, había mejorado su audición continuamente hasta que ya no le hacían daño. Ah, es la sensación de crisis entre la vida y la muerte. Al comprender el método, la expresión de Mika cambió de preocupación a calma y luego a determinación. Después de un momento de lucha interna, Mika tomó una decisión. Sonido metálico. Con el sonido del metal chocando, Mika se quitó la armadura manchada de sangre, que lo había protegido hasta ahora, sin dejar nada en su cuerpo. Vamos, veamos si puedes matarme primero o si puedo matarlos a todos primero. Mika gritó resueltamente. Rugido. 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 Como provocados por las palabras de Mika, los monstruos circundantes se enfurecieron. Empezaron a blandir sus armas con mayor rapidez. Defensa, defensa, defensa continua. Esquivar, esquivar, esquivar constantemente. Las advertencias de muerte sonaban continuamente en la mente de Mika, pero él no les prestó atención. Ahora estaba usando todos los medios para ver el mundo con claridad. En sus ojos, las imágenes circundantes se volvían cada vez más claras, hasta los poros de la piel de los monstruos y el movimiento de sus músculos. En sus oídos, los sonidos circundantes se hicieron más nítidos, lo que le permitió diferenciarlos con mayor precisión. Incluso podía oír el fluir de la sangre de los monstruos. Al mismo tiempo, a través de la sensación de las corrientes de aire en su piel, la percepción de Mika de las formas más allá de su vista también se hizo más clara. Bajo la habilidad sentido de peligro, estas 3 capas de percepción estaban mejorando rápidamente, elevándose y corriendo hacia una dirección desconocida. Clan. 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 A medida que las armas chocaban con los bastones, la defensa de Mika contra los ataques desde todas las direcciones se hizo más fluida. Los 4 hombres bestia que inicialmente lo habían abrumado ya no podían hacerle daño. Aún así, Mika seguía insatisfecho. Además de defenderse de los ataques de los hombres bestia, también tenía como objetivo esquivar los ataques de los diablillos. Rodeado fuertemente por los monstruos, Mika no solo estaba lidiando con 4 hombres bestia sino también con 5 diablillos que atacaban en coordinación. Al tratar los ataques de los diablillos como si fuera necesario esquivarlos, los sentidos de Mika continuaron evolucionando. 1, 2, 3. 4, 5. Defensa perfecta. En ese momento ningún ataque alrededor de Mika podría hacerle daño. Caminando libremente entre los monstruos, Mika vio todas las reacciones de las criaturas circundantes. Desde el momento en que intentaron atacar, Mika ya sabía cómo contrarrestarlos. Desde el momento de su nacimiento, ya estaban en el camino hacia la muerte. Pero Mika todavía no estaba satisfecho. Esto era mera defensa. ¿Cómo podría lograrse la victoria con solo defensa? Mika necesitaba atacar. Cruzando sus espadas gemelas frente a él, sus ojos estaban llenos de fría indiferencia. En ese momento, la calma de Mika era aterradora. Procesaba continuamente toda la información circundante. Esquivando ágilmente los bastones que se balanceaban, Mika saltó a lo largo del brazo de un hombre bestia hasta su hombro, decapitándolo. Sus movimientos se volvieron más ágiles a medida que reiniciaba su matanza.
Comenzó la matanza final. Sonido metálico. A medida que los ataques continuaron, la defensa y el esquive previamente perfectos de Mika volvieron a mostrar fallas. Esto era inevitable. Anteriormente, la defensa y el esquive impecables de Mika se lograban sacrificando sus ataques y concentrando toda su energía en la defensa. Pero ahora, reiniciar sus ataques condujo inevitablemente a una dispersión del foco. Por lo tanto, los fallos en su sistema defensivo y de esquiva eran normales. Entonces, ¿cómo podría compensar esto? Naturalmente, continuando evolucionando. Evolución, superevolución, evolución definitiva. Evolución continua hasta lograr nuevamente una defensa y esquiva perfectas. Mika se levantó rápidamente de su estado y saboreó la emoción de bailar al borde de la muerte durante la matanza continua. Derribado nuevamente, Mika regresó rápidamente al campo de batalla. Su cuerpo sin armadura ahora estaba cubierto de sangre de los bastones, y no le quedaban más pociones curativas avanzadas. Si otro bastón me golpea, probablemente no podré ponerme de pie otra vez. Al evaluar sus heridas, Mika concluyó en silencio. Pero no mostró ningún signo de preocupación, y en cambio llevaba una sonrisa en su rostro. Sí, eso es. Solo al borde de la vida y la muerte puedo evolucionar más rápido. Ahora, veamos si puedes matarme primero o si puedo evolucionar completamente y contraatacarte. Con una expresión sombría, Mika estaba completamente inmerso en la emoción de la batalla, habiendo descartado todo lo demás. Tal como Mika había anticipado. La crisis de la muerte estimulaba continuamente su cuerpo, y el instinto de supervivencia de su propio ser empujaba su cuerpo y sus sentidos a elevarse y evolucionar rápidamente. A medida que la matanza continuó, Mika ya no recibió ningún ataque directo de los hombres bestia después de ese último golpe. Aunque todavía había roces y golpes ocasionales, ya no podían asestar un golpe fatal a Mika. Sin embargo, la defensa y el esquivar de Mika se volvieron cada vez más fáciles. Poco a poco, el paso del tiempo en los ojos de Mika pareció ralentizarse, y el funcionamiento previamente fluido del mundo se volvió cada vez más brusco y severo. Simultáneamente, a medida que los sentidos de Mika evolucionaron hasta su punto máximo, comenzaron a retraerse y gradualmente se apagaron. Sin embargo, este cierre de los sentidos no debilitó las habilidades perceptivas de Mika sino que las fortaleció. Todo lo que le rodeaba reapareció vívidamente en la mente de Mika. Además, todas las imágenes en la percepción de Mika parecieron volverse transparentes. Los monstruos que rodeaban a Mika parecían transparentes ante sus ojos. Podía ver claramente el flujo de sangre, el temblor de los órganos internos y el esfuerzo de los músculos. Incluso los cambios internos dentro del propio cuerpo de Mika eran visibles para él. Esto mejoró el control de Mika sobre su cuerpo. Las capacidades de combate que su cuerpo podía ejercer dieron un salto cuántico. Esto es el mundo transparente. Mika había estado consciente de su estado desde el comienzo de los cambios en sus sentidos. Este era el reino definitivo de las artes marciales del mundo de Demon Slayer, el mundo transparente. Era un dominio supremo al que solo se podía acceder mediante un esfuerzo incansable y resistencia al dolor. En este estado, al concentrar y apagar los sentidos innecesarios, los cuerpos de las criaturas circundantes parecían transparentes. Al mismo tiempo, la velocidad de movimiento de Mika, sus capacidades de predicción y sus habilidades de evasión experimentaron mejoras significativas. En los ojos de Mika, incluso el flujo de los vasos sanguíneos en los pulmones de su oponente era visible, y podía captar rápidamente la contracción de sus propios músculos. Dependiendo de sus necesidades, podía apagar libremente su espíritu de lucha y, debido a la percepción acelerada, las acciones del enemigo parecían ralentizadas. Una vez, Yabe había comprendido todos los secretos de la respiración acuática en un tiempo extremadamente corto y los había elevado directamente a este reino. Y ahora, después de 2 años y medio de entrenamiento continuo, perfeccionamiento incansable y la guía constante de Yahweh, Mika finalmente, en este momento crítico de vida o muerte, comprendió su esencia. Había alcanzado este reino supremo. Chapter 24. 23. Between Life and Death, Atlas LV2, Mika's Ascendancy. Por favor, considere revisar / lanzar algunas piedras de poder. Gracias y aprecio a todos los que me apoyan. Disfrutar. Parece que soy el vencedor de esta batalla. De pie entre los cadáveres de los monstruos en una llanura manchada de sangre, Mika habló en voz baja. Después de despertar el mundo transparente, Mika ya no tenía preocupaciones. A sus ojos, los ataques de los monstruos eran increíblemente lentos. Sus intenciones eran tan obvias que desde el momento en que pensaron en atacar, Mika ya lo entendió todo claramente. En esta situación, ningún monstruo podría tocar a Mika.
Con esta seguridad, Mika pudo entregarse de lleno a la matanza y eliminar a todos los monstruos presentes. Sonido metálico. Cuando la batalla terminó, Mika ya no pudo sostener su espada grande y su espada larga. Incluso con pociones de recuperación de resistencia continua, la pérdida de sangre prolongada había agotado a Mika por completo. Ruido sordo. Mika se desplomó pesadamente en el suelo y jadeó pesadamente. En su estado de agotamiento, había luchado confiando únicamente en la adrenalina de la batalla para mantener su condición. Pero cuando la pelea concluyó, la fatiga abrumadora lo golpeó, haciendo imposible que Mika se pusiera de pie. Tumbado tranquilamente sobre la hierba empapada de sangre, Mika observó el techo cubierto de niebla y no pudo evitar reflexionar. Aunque no me encontré con el joven dragón, derrotar al festín de monstruos de frente es todo un logro, ¿no? Con esto, he obtenido la cualificación para ascender al nivel 2 y convertirme oficialmente en un aventurero de clase alta. En horario, los dioses distinguen a los aventureros en clase alta y nivel inferior según su rango. Todos los aventureros que no hayan avanzado al nivel 2 a través de grandes logros son aventureros de nivel inferior. Los que son de nivel 2 y superior son aventureros de clase alta. Dentro de esto, los aventureros de nivel 2 se clasifican como aventureros de tercera clase. Los aventureros de nivel 3 y 4 se denominan aventureros de segunda clase. LV5 y LV6 son conocidos como aventureros de primera clase. Para honrar los logros de los aventureros, a cada aventurero que alcanza el nivel 2 se le otorga un título. En horario, estos títulos son como un segundo nombre para los aventureros. En la mazmorra, los aventureros desconocidos a menudo se refieren unos a otros por sus títulos. Me pregunto cuál será mi título. Sacudiendo la cabeza, Mika dejó de lado sus pensamientos aleatorios. Después de todo, la elección de un título no tiene nada que ver con el aventurero o su dios principal. Los dioses de horario celebran periódicamente un consejo sagrado para discutir diversos asuntos, incluida la asignación de títulos a los aventureros recién avanzados. Estos dioses traviesos a menudo eligen títulos extremadamente embarazosos o demasiado dramáticos para los aventureros, deleitándose con las reacciones de los dioses príncipes. Así que Mika no tenía ninguna expectativa con respecto a su título. Mika. Las voces de Airmid y Meille llegaban desde la distancia neblinosa. Al oír estas voces familiares, Mika sonrió y gritó: «Aquí estoy». Airmid, Meille, gané. El grito triunfante de Mika resonó por toda la cámara. Pero antes de que Airmid y Meille pudieran responder, el suelo debajo de Mika comenzó a temblar violentamente. ¿Qué es esto? De ninguna manera. Bajo la mirada atónita de Mika, un joven dragón emergió del suelo cercano y rugió fuerte. Rugido. 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 Oye, ¿en serio? Cuando te buscaba, te escondiste sin miramientos. Ahora que no quiero verte, sales a mi lado. ¿En serio? Atraído por la voz de Mika, el joven dragón giró su mirada hacia Mika, quien estaba luchando por mantenerse en pie. Mika sabía que este era el movimiento final de la mazmorra. Maldita seas, mazmorra. Mika maldijo en voz alta. Pero luego recuperó la compostura. No quería hacer esto, pero me obligaste. Esforzándose por levantar la cabeza, Mika gritó fuerte: «Airmid». «Ya voy, Mika». Desde el momento en que escucharon la respuesta de Mika, Airmid y Meille corrieron hacia su voz. Ahora, al escuchar el rugido del joven dragón y el grito de Mika, Airmid se detuvo inmediatamente y comenzó a cantar. Gota de sanación, lágrima de luz, santuario eterno, invoca aquí el himno radiante. La melodía de 365, la crónica de la sanación, salvará a todos. Ven, disipa el mal. Cura heridas, aleja enfermedades, maldiciones enviadas a la otra orilla, entrega el sagrado mecanismo de la luz. En nombre de los dioses, sana a través de mí. Día frater. Justo a tiempo, la magia de Airmid envolvió a Mika. Sintiendo que la fuerza surgía dentro de él y viendo que la garra del joven dragón se acercaba rápidamente, Mika inmediatamente giró su cuerpo, escapando del ataque. Justo cuando escapó del golpe de la garra del dragón, Mika recuperó rápidamente su postura, agarrando firmemente la espada grande y la espada larga que había recogido. Sin detenerse, Mika subió rápidamente por la pata del dragón. Al llegar al hombro del dragón, Mika blandió su espada hacia su cuello. Pero el sonido que regresó fue como el choque de un metal. La espada larga de Mika solo logró cortar una capa de escamas y no pudo profundizar más. ¡Qué difícil! Rugido. Sintiendo el dolor en su hombro, el joven dragón rápidamente agitó sus garras, mientras su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Quería tirar a Mika. Pero eso era imposible. Mika tenía un asombroso sentido del equilibrio.
Durante su entrenamiento en la montaña, para regresar rápidamente al punto final, ninguna trampa pudo impedir la carrera de Mika. En este entrenamiento, Mika tuvo que ajustar su equilibrio constantemente mientras esquivaba trampas para mantener su velocidad. Comparado con esas trampas, el suelo tembloroso no era nada. Evitando fácilmente la garra del dragón, Mika llegó rápidamente al frente de la cabeza del joven dragón y clavó su espada larga en su ojo. Rugido. 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 Cegado de un ojo, la ira del joven dragón alcanzó su punto máximo. Aulló furioso, blandiendo sus garras aún más rápido. Si hubiera sido antes del festín de monstruos, Mika no habría podido esquivarlo. Pero ahora, con el mundo transparente, Mika ya había visto las intenciones del joven dragón. De un salto, Mika saltó al suelo y se movió hacia el pie del dragón. Como todos saben, los dragones jóvenes no tienen alas, por lo que su movimiento depende completamente de sus piernas. Arde bajo la llama de mi voluntad. El fuego envolvió una vez más la espada de Mika, pero esta vez, no planeó usarla para cortar la pierna del dragón. Según la información que refirió Mika, los dragones jóvenes tienen resistencia al fuego. Entonces Mika no usó la espada de fuego sino una espada de fuego azabache. Con la propulsión de la llama, la espada de Mika aceleró a una velocidad increíble en poco tiempo. La velocidad es poder. Un golpe de inmensa velocidad cortó la pierna del joven dragón. Saltando ligeramente hacia atrás, Mika esquivó fácilmente al dragón que caía. Mientras el dragón caía confundido, Mika se acercó rápidamente y recuperó su espada larga de su ojo. La gran espada se había roto en pedazos durante el ataque anterior del chorro de llamas. De pie sobre la cabeza del joven dragón, blandiendo su espada larga con indiferencia, Mika sonrió y dijo: cuando había una posibilidad de victoria, no saliste. Ahora, cuando es un callejón sin salida, apareces. ¿Esto es para hacerme terminar lo que empecé? Las llamas envolvieron la hoja de la espada, ardiendo brillantemente. El vencedor soy yo, joven dragón. Con una declaración de victoria, Mika asestó el golpe final. Así, después de 3 días de búsqueda, Mika finalmente alcanzó la grandeza en el 12º piso. Mika, lo lograste. Una voz emocionada se escuchó desde atrás. Cuando Mika se dio la vuelta, Airmid ya se había lanzado a sus brazos, abrazándolo por el cuello. Al ver esto, Mika felizmente sostuvo a Airmid bajo sus brazos y la hizo girar en círculos. Bájame. Ya no soy un niño. Sorprendido por la acción de Mika, Airmid se sintió dulce y avergonzado por dentro. ¿Qué tiene de malo eso? Aunque a Mika no le importó, aún así derribó a Airmid. Tan pronto como aterrizó, Airmid tímidamente golpeó a Mika 2 veces. Al ver la interacción juguetona entre Mika y Airmid, Mellie, aunque un poco envidiosa, se hizo a un lado y dijo con una sonrisa: felicidades, Mika. Nuestra familia Yahweh finalmente tiene un aventurero de alto nivel. Al oír la voz de Mellie, Mika se giró, le agarró la mano y la jaló hacia sí. Él puso sus brazos alrededor de sus cuellos, apretando sus cabezas juntas. Este es nuestro logro colectivo. Los 3 se acurrucaron juntos, con las cabezas tocándose y mirando al suelo. Sintiendo la respiración del otro, el atisbo de envidia en el corazón de Mellie desapareció. Sí, los 3 eran una unidad. ¿Pero no te estás olvidando de Yahweh-sama? Al oír las bromas de Mellie, Mika se quedó paralizado. Lo soltó rápidamente, fingiendo que no había pasado nada. Rápido, mientras no haya nadie alrededor, limpiemos el campo de batalla y regresemos. Al ver la expresión justa de Mika, Airmid y Mellie se miraron y rieron. Deja de reírte, olvida rápidamente lo que acaba de pasar, no quiero doble entrenamiento. ¡Puaj! No es tan fácil olvidarlo. Os lo ruego, chicos. Jajaja. En la base de Yahweh Familia en West Street. Los 4 miembros de la familia Yahweh estaban reunidos en la habitación de su diosa principal, Yahweh, esperando ansiosamente. Yahweh estaba actualmente actualizando las habilidades de Mika. Aunque creían que la experiencia previa de Mika debería cumplir los criterios para una gran hazaña, todavía estaban nerviosos sin la confirmación de Yahweh. Normalmente, Airmid y Mellie evitarían estar en la habitación durante las actualizaciones de Mika, pero ahora estaban esperando tranquilamente adentro. Hecho. La repentina voz de Yahweh rompió la pesada atmósfera de la habitación. Sintiendo la mirada del trío, Yahweh sonrió y dijo: la gran hazaña requerida para subir de nivel se ha cumplido, puedes subir de nivel en cualquier momento. Luego sacó una hoja de papel, imprimió las habilidades actualizadas de Mika y se la entregó, diciendo: estas son tus estadísticas actuales. Échales un vistazo, si estás satisfecho, te subiré de nivel. Al ver la sonrisa que Yahweh no podía ocultar, Mika tomó el papel con curiosidad. Airmid y Mellie también se inclinaron con curiosidad.
Nombre. Mika nivel. LV1 habilidades. Fuerza. A899 S923 resistencia. S994 SS1031 destreza. S924 S972 agilidad. S912 S943 magia. A874 S901 magia. Fuego celestial. Calamidad habilidades. Sentido del peligro. Todas las estadísticas son S, y resistencia incluso superó el límite para llegar a SS. ¿Hay estadísticas de nivel SS en horario? Nunca había oído hablar de algo así. Y comparado con la última vez, este aumento es demasiado. Como se esperaba de ti, Mika. Al escuchar las exclamaciones de Aimir y Meiji a su lado, Mika sonrió pero no estaba tan emocionado como ellos. Había previsto una rápida mejora en sus habilidades. Después de todo, para mejorar sus habilidades sensoriales rápidamente, Mika se había quitado toda su armadura, poniéndose al borde de la muerte. En esa situación, como Mika esperaba, sus habilidades sensoriales mejoraron rápidamente. Pero eso fue solo la mejora superficial. Era bien sabido que cada vez que los aventureros enfrentaban amenazas mortales, sus habilidades aumentaban significativamente. Sin olvidar a Mika, que bailó repetidamente al borde de la vida y la muerte. En tales circunstancias, el cuerpo y los sentidos de Mika evolucionaron continuamente. En ese momento se observó una mejora. El otro solo se hizo evidente durante las actualizaciones de habilidades. Pareces tranquilo, así que esperabas esta mejora. Cuéntame más. Al notar la expresión de Mika, Yahweh, también curioso por su rápido progreso, preguntó con una sonrisa. Aimir y Meiji también miraron con curiosidad. Después de todo, mientras Mika luchaba, bloqueaban el paso de los monstruos. La densa niebla del 12º piso les dificultaba ver las acciones de Mika. Al ver sus miradas curiosas, Mika sonrió y con orgullo contó sus experiencias. Después de escuchar su historia, los tres no lo elogiaron sino que lo regañaron duramente. No podían aceptar el comportamiento imprudente de Mika de arriesgar su vida repetidamente. Al fin y al cabo, aventurarse era aventurarse, no buscar la muerte. Me equivoqué, lo entiendo. Actualicemos el Falna y dejemos que alcance el nivel 2. Al ver que la situación empeoraba, Mika cambió rápidamente de tema. Dándole a Mika una mirada molesta, Yahweh se sentó detrás de él nuevamente y comenzó la mejora de Falna. Ella entendió que Mika no tomaría sus palabras en serio. Eso es simplemente quién era él. A Mika nunca le faltó el coraje para afrontar la muerte. Parece que no solo necesita entrenamiento de combate, sino también orientación sobre su mentalidad. Coaching de vida. Sacudiendo la cabeza, Yahweh descartó sus pensamientos y se concentró en mejorar el Falna. Manipulando la espalda de Mika con sus dedos, Yahweh llegó rápidamente a un punto crítico. Mika, tu habilidad de desarrollo está agotada. Ah, ¿es hora de actualizar la habilidad de desarrollo? ¿Qué tengo? Mika preguntó con curiosidad. Déjame ver, está resistencia anormal, cazador, misterio, alto, solo misterio. Mika interrumpió las palabras de Yahweh, decidido a obtener la habilidad de desarrollo misterio. Después de todo, se consideraba la habilidad más deseable para los aventureros. Misterio, ¿eh? De hecho, con ella, nadie elegiría otra habilidad. Esto significa que nuestra familia Yahweh tiene un poseedor de misterio. Con expresión de suficiencia, Yahweh se sintió sumamente complacido. Tener un aventurero con la habilidad misterio impactó grandemente en su familia. Vaya, Mika, tienes otra habilidad. Al operar la Falna, Yahweh exclamó sorprendido. ¿Otra habilidad? Sí. Bajo la mirada sorprendida de Mika, Yahweh imprimió sus habilidades mejoradas en un papel y se lo entregó. Nombre. Mika nivel. LV2 habilidades. Fuerza. I0 resistencia. I0 destreza. I0 agilidad. I0 magia. I0 habilidad de desarrollo. Misterio primero magia. Fuego celestial. Calamidad habilidades. Sentido del peligro batalla a muerte. Batalla a muerte, ¿eh? Recordando sus aventuras anteriores, Mika sonrió. Me queda bien. Chapter 25, 24. New Skill Dangerous New World, Hunter x Hunter. Batalla a muerte, las habilidades de combate no se ven afectadas por los estados negativos. Las habilidades de combate aumentan significativamente con la gravedad de las lesiones. ¿De dónde salió esto? Es como tener Battle Continuation Berserk. Al ver la nueva habilidad que tenía frente a él, Mika no pudo evitar quejarse, aunque estaba muy satisfecho con ella. Encajaba a la perfección con su estilo. Sin embargo, Aimir estaba claramente disgustado. Después de todo, esta habilidad realmente no complementa mi magia. Parece que esta nueva habilidad no tendrá muchas oportunidades de uso.
Mika dijo con una sonrisa juguetona mientras miraba a Airmid. Después de todo, contigo cerca, mis heridas no durarán, ¿verdad? Exactamente. Airmid respondió en voz alta. Si Mika no hubiera insistido en ir solo esta vez, no habría resultado tan gravemente herido. No dejaré que esto vuelva a suceder. Airmid declaró con firmeza. Al ver esto, Mika, Yawei y Meille intercambiaron miradas y acordaron en silencio no volver a mencionar la nueva habilidad batalla a muerte. Meille, con los ojos brillantes, rápidamente se le ocurrió un tema para cambiar la conversación. Aplaudir. El sonido de los aplausos de Meille atrajo la atención de todos. Si no recuerdo mal, Mika completó su ascenso de nivel en tan solo 11 meses, ¿no? Eso rompe el récord de Ice de la familia Loki, convirtiéndolo en el nuevo poseedor del récord. Al escuchar el logro de Mika mencionado, el enfoque de Airmid cambió de inmediato. Si solo contamos el tiempo de inscripción, serían solo 4 meses, ¿no? Los ojos de Airmid se iluminaron. Bueno, probablemente no solo contaría el tiempo de registro. Meille dijo en voz baja. De acuerdo, pero aunque sean 11 meses, sigue siendo un nuevo récord. Deberíamos informar al gremio ahora mismo. Esperar. Mika interrumpió inmediatamente la conversación de Airmid y Meille. En cuanto a informar al gremio sobre mi subida de nivel, eso está descartado. Tengo una nueva orden que anunciar. A partir de hoy, nuestra familia ocultará nuestros verdaderos niveles hasta que sea seguro. ¿Qué? ¿Por qué? Airmid y Meille miraron a Mika en estado de shock. Su sorpresa no solo se debió a la orden inesperada, sino también al hecho de que Mika la anunció sin discutirlo previamente con su diosa, Yahvé. Aunque Yahweh recuperó rápidamente la compostura, estaba claramente sorprendida por la orden de Mika. Mika sabía que necesitaba explicarles a Airmid y Meille, pero primero recurrió a Yahweh. Llevo tiempo pensando en esta orden, pero no he tenido oportunidad de hablarlo contigo, diosa Yahvé. Sin embargo, creo que podrías haber pensado lo mismo. Yahvé asintió en señal de reconocimiento. Al ver esto, Mika se volvió hacia Airmid y Meille para explicarles. La razón es simple. Es demasiado llamativo. Dejemos de lado mi récord de 11 meses por ahora. Ambos están a punto de alcanzar sus límites, ¿verdad? Una vez que se revele esta información, sin duda conmocionará a todo Horario. Si esto fuera en la época de la familia Zeus y la familia Hera, no tendríamos de qué preocuparnos. Pero ahora, Horario está en su punto más peligroso. ¿Te refieres a Levirus? Meille comprendió rápidamente el razonamiento de Mika. Exactamente. Durante una reunión con viejos amigos celestiales, me enteré de la situación actual. Horario se encuentra en una lucha entre el bien y el mal. Las familias que quieren destruir Horario se enfrentan en la sombra con quienes buscan protegerlo. Se estima que este conflicto culminará en una batalla decisiva en 1 o 2 años. Yahvé añadió meneando la cabeza. ¿Esto está pasando? No sabíamos nada al respecto. A Airmid y Meille les resultó difícil aceptarlo. Dado que aún está en la etapa de infiltración, solo los miembros de las principales familias están al tanto. Con el tiempo, la situación se intensificará y se hará pública en todo Horario, lo que conducirá a un enfrentamiento final. Y en un momento así, si esa gente se entera de una familia llena de estrellas en ascenso, ¿qué crees que harán? Mika, ¿quieres decir que intentarán eliminarnos por completo? Exclamó Airmid. Meille, habiendo comprendido previamente la situación, cayó en una profunda reflexión. Exactamente. Hasta que esta guerra termine, debemos ocultar nuestro verdadero nivel, revelando gradualmente parte de nuestra fuerza con el tiempo para que los demás crean que somos comunes. Solo entonces podremos crecer con seguridad. Veo. Al comprender la situación, Airmid y Meille comprendieron la gravedad del asunto. Es triste pensar que la reputación de genio de Mika seguirá siendo desconocida. Incluso si el Evilus es derrotado más tarde, la gente no reconocerá nuestros logros. Ser un genio y no disfrutar de reconocimiento, es realmente lamentable. No soy ningún genio. Mika negó con la cabeza. Sabes mejor que nadie que, con el tiempo que pasé en el otro mundo, tardé 2 años y medio en total. Eso no es genialidad. Pero. Airmid intentó discutir pero Mika la interrumpió y le tapó la boca. Pero ustedes dos son verdaderos genios. Según los cálculos de Mika, en 1 mes y medio más, Airmid y Meille llegarían a sus límites. Sumando este tiempo, Airmid habría tardado 1 año y medio, mientras que Meille habría tardado solo 11 meses y medio. Ellos eran los verdaderos genios de primer nivel. Sin embargo, para evitar ser asesinados por los Evilus, tuvieron que ocultar sus talentos. Como dijo Airmid, fue realmente desafortunado. Por lo tanto, debemos trabajar duro y participar en la batalla final contra los Evilus, para cobrar venganza. Pero en 1 o 2 años, ¿cuánto podemos crecer?
¿Y si seguimos siendo solo aventureros de nivel 2, incapaces de hacer nada más que observar? Melee dijo tristemente. ¿Tiempo? Oye, ¿se te ha olvidado que tenemos tiempo de sobra? Mika les recordó con una sonrisa. Espera, Mika, ¿has descubierto otro mundo nuevo? Airmid, Melee y Yahweh exclamaron al unísono. Después de luchar juntos durante tanto tiempo, Airmid y los demás eran muy conscientes de la habilidad especial de Mika. Entonces, cuando Mika lo mencionó, inmediatamente entendieron su significado. Sí, al mejorar mi estado, mi conciencia alcanzó una vez más ese cielo estrellado. El cielo estrellado que se oscureció tras confirmarse otro mundo ha vuelto a brillar. Entonces puedo elegir un nuevo mundo. Eso es fantástico. Al escuchar la confirmación de Mika, Airmid, Melee y Yahweh se llenaron de alegría. Su curiosidad por otros mundos era inmensa. Como el período de recuperación del mundo de Devil Slayer era de 1 año y medio, no pudieron visitarlo. Naturalmente, estaban entusiasmados con el nuevo mundo. Al ver su emoción, Mika no pudo evitar sacudir la cabeza. No son los únicos curiosos, yo también lo soy. ¿Cómo será el nuevo mundo? Una vez tomada la decisión de viajar a otro mundo, los 4 miembros de la familia Yahweh estuvieron bastante ocupados. Primero, Mika necesitaba reponer su equipo. Su mandoble se había hecho añicos en la batalla contra el joven dragón, sin posibilidad de reparación. Por lo tanto, Mika tuvo que comprar uno nuevo. Además, necesitaba reemplazar su armadura. Durante el festín de monstruos anterior, Mika tuvo que resistir los ataques de los semihumanos aguantando los golpes de los diablillos, lo que dejó su armadura hecha jirones. Aunque se podía reparar, el costo sería casi el mismo que comprar un conjunto nuevo. Considerando que Mika había subido de nivel y se enfrentaría a monstruos más fuertes en el futuro, necesitaba equipo nuevo. Además del equipo y algunas pociones, los artículos más esenciales para preparar eran el oro y la ropa. Como nadie sabía a qué mundo viajaría Mika, el oro era universalmente valioso en la mayoría de los mundos. En cuanto a la ropa, necesitaban diversos atuendos para integrarse en diferentes sociedades, algo imprescindible para cualquier viajero experimentado. ¿Está todo listo? Listo. En respuesta a la pregunta de Yahweh, Mika, Airmid y Melee respondieron con seriedad. En horario, había una gran variedad de ropa disponible, incluyendo atuendos de estilo moderno. Por eso, Mika y los demás vestían ropa moderna debajo de sus capas de aventurero, con mochilas llenas. Así, podían adaptarse rápidamente a cualquier entorno. Si todo está listo, comencemos. A pesar de su sonrisa, Mika percibió una pizca de decepción en los ojos de Yahweh. Sabía que deseaba acompañarlos en su viaje a otro mundo. Sin embargo, Mika no podía traer a nadie más fuerte que él a través del portal. Realmente me encantaría poder llevar a Yahweh-sama conmigo también. Con este pensamiento, Mika activó su habilidad. La oscuridad lo envolvió, y los 3 se encontraron de nuevo en ese cielo estrellado. Mirando las estrellas brillantes, Mika extendió la mano y tocó la más cercana. Al tocarla, la brillante luz las envolvió y desaparecieron del cielo estrellado. En un bosque denso, de repente aparecieron un hombre y 2 mujeres aventureros. ¿Un bosque? No, debería ser una isla. Mika dijo con incertidumbre después de olfatear el aire. A diferencia de Mika, que inmediatamente comenzó a evaluar su entorno, Airmid y Melee, experimentando su primer viaje a otro mundo, observaban con entusiasmo todo lo que los rodeaba. ¿Así que este es otro mundo? No parece tan diferente del nuestro, comentó Melee, un poco decepcionada, mientras observaba el denso bosque. Airmid también recurrió a Mika en busca de su perspectiva. No te preocupes. Si es similar a nuestro mundo o no, lo sabremos cuando encontremos los asentamientos humanos de este mundo. Después de tranquilizarlos, Mika miró hacia el cielo. En este tipo de situaciones, lo mejor es subirse a un árbol para tener una mejor vista del entorno. Dicho esto, Mika saltó a una rama y empezó a trepar. Airmid y Melee siguieron su ejemplo. Dada su destreza física, trepar un árbol era fácil. Pronto llegaron a la cima. Eso es, el mar. Como nunca habían visto el mar, Airmid y Melee no pudieron evitar exclamar de asombro. Mika, que había visto el mar en su vida pasada por internet, no se concentró en él mucho tiempo. En cambio, encontró rápidamente lo que buscaba. Veo una ciudad y un puerto. Hay cargueros de acero atracados allí, así que parece que la tecnología aquí es bastante avanzada. Después de pensarlo un poco, Mika condujo a sus 2 compañeros enloquecidos por el mar hacia la ciudad. ¿Recuerdas lo que te dije antes de venir? Sí, incluso si sentimos curiosidad por las cosas nuevas, debemos fingir que lo sabemos todo en presencia de los demás, respondió rápidamente Airmid. Melee también asintió para demostrar que no lo había olvidado. Bien. Sigue mi ejemplo a partir de ahora, ¿entendido?
Comprendido. Al ver sus expresiones decididas, Mika dejó de dar más instrucciones. Sabía que Jairmig ni Melee eran imprudentes. Su anterior descuido se debió simplemente a la emoción inicial del viaje. Ahora, ambos estaban listos. Comencemos la exploración del nuevo mundo. Tras emerger del denso bosque, Mika, Jairmig y Melee entraron en el pueblo de la isla. Se habían quitado sus capas de aventureros y ahora vestían ropa moderna, mimetizándose con el resto del grupo al caminar por las calles. Por mi experiencia previa, es probable que aparezca cerca del protagonista, y el momento del viaje suele coincidir con el inicio de la trama. Pero como solo he viajado una vez, estos puntos son solo referencias. Dado que esta es una sociedad moderna, definitivamente habrá una red, por lo que necesitamos teléfonos, tarjetas SIM y, lo más importante, información de identidad. Con este plan en mente, los ojos de Mika brillaron. Había considerado los pasos a seguir si llegaba al mundo moderno. Confirmando que hablaban el mismo idioma, guió a Jairmig y Melee por los callejones, obteniendo una pequeña cantidad de dinero y 3 documentos de identidad usando la magia de Melee. Tras algunas averiguaciones, fueron al registro civil de la isla y volvieron a usar la magia de Melee para alterar los registros de identidad. Una vez que los documentos resultaron creíbles, abandonaron el registro civil. Solicitaron tarjetas SIM, compraron teléfonos y se conectaron a la red. Dices que estos teléfonos son muy útiles, pero ¿cómo los manejamos si no podemos leer el texto? Melee le preguntó a Mika con un dejo de frustración. Descubrieron en el registro civil que, si bien su capacidad les permitía comprender el idioma local, no podían leerlo. Entonces apréndelo. Si pudiéramos aprender rápidamente el idioma sagrado, este idioma común sería fácil. Mika replicó. Melee y Jairmig pusieron los ojos en blanco. Cuando Mika estaba a punto de explicar más a fondo su razonamiento, los tres se sintieron atraídos por las conversaciones en el puerto cercano. Realmente atraparon un pez gigante. La última vez fue hace 20 años, por fin, ¿verdad? Su hijo también es increíble. Con esto, Mito ya no puede negarse a que Gon se convierta en cazador. De pie entre la multitud, observando el enorme pez y el joven que recibía elogios, Mika se sintió emocionado y preocupado a la vez. Se dio cuenta de dónde estaban. El mundo del clásico anime Hunter x Hunter. Su preocupación provenía del hecho de que este mundo poseía un nivel de poder bastante peligroso. PD. Considera revisar y dejar algunas piedras de poder. Te lo agradecería mucho y te motivaría. Chapter 26. 25. Into the Nen Realm, Mika's Hunter x Odyssey. Hunter x Hunter es una serie de anime muy antigua de Mika. Pero aún así, su excelente Power System todavía le resulta extremadamente familiar a Mika. Habilidad Nen, este es el sistema de poder del mundo Hunter x Hunter. Y para obtener esta habilidad, la forma más ortodoxa es convertirse en uno de los cazadores. Cuando Mika comenzó a ver el anime, no sintió que las habilidades Nen fueran particularmente poderosas, solo algo novedosas. Pero con el final del arco de la hormiga quimera, la aparición del hermano o hermana de Killua y la revelación del padre de Gon sobre la verdad de este mundo, el peligro de este mundo se reveló completamente a Mika. Este mundo es extremadamente peligroso. Incluso podría estar a la par del mundo Danmachi, donde los dioses no intervienen directamente. Afortunadamente, mientras Mika no busque activamente estos peligros, estos no aparecerán de repente a su alrededor. De lo contrario, Mika estima que después de aprender Nen, se iría rápidamente y solo regresaría a explorar después de volverse lo suficientemente poderoso. Vamos. Mirando a Gon que estaba hablando con su guía, Mika alejó a Jairmig y Melee de allí. Luego irían a buscar un hotel donde establecerse temporalmente. En cuanto a familiarizarse con el protagonista Gon, Mika indica que mientras los tres quieran aprobar el examen de cazador para calificar para aprender Nen, inevitablemente lo conocerán. Después de todo, serán compañeros de viaje en el mismo barco en el futuro. ¿Inscribirse para el examen de cazador? Así es. En el hotel, después de entrar a la habitación de Jairmig y Melee, Mika les contó cuál sería su próxima acción. Entonces, ante su confusión, Mika explicó. ¿Te acuerdas del chico que pescó el pez grande en el puerto hoy? Por supuesto que lo recordamos. Melee dijo con gravedad. Es increíble. Es un pez tan grande que podría atraparlo él solo. Antes de recibir la bendición de Dios, ni siquiera nosotros podíamos hacerlo. Exactamente, por sus exageradas habilidades físicas, podemos ver que este mundo no es nada sencillo, explicó Mika con seriedad. Basándome en mi experiencia previa, creo que la mayoría de los mundos con habilidades especiales se pueden dividir temporalmente en dos tipos.
Uno es como nuestro mundo, donde la existencia de la bendición de Dios puede conocerse siempre que se desee buscarla, una capacidad que existe abiertamente. El otro es como el mundo al que fui la última vez, donde la existencia de demonios y cazadores de demonios es casi desconocida para los residentes locales, una habilidad oculta en las sombras. Este mundo debería pertenecer a uno donde las habilidades se ocultan en las sombras, conocidas solo por el personal relevante. De ser así, esta profesión llamada cazador resulta bastante sospechosa. Millones de personas participan cada año, pero en promedio solo pasa una persona cada 3 años. Al observar información relacionada traducida por Mika, Melee y Ailmit también notaron los aspectos sospechosos de la profesión de cazador. Además, incluso ese chico con habilidades físicas extremadamente fuertes quiere tomar el examen de cazador. Creo que esto es muy valioso como referencia. ¿Qué opinas? Participemos entonces. Dijo Melee con una leve risa. Después de todo, ya casi no sabemos nada de este mundo. Siendo así, es mejor buscar algo que hacer que no hacer nada. ¿Y cómo es tu decisión, Mika? Naturalmente la seguiré. Así es. Dijo Ailmit con seriedad. No importa qué decidas, Mika, te seguiremos. Después de todo, eres nuestro líder de equipo. Dijeron Ailmit y Melee al unísono. Al escuchar sus palabras, Mika quedó atónito. Para ocultar su identidad como reencarnador, Mika naturalmente tuvo que ocultar el hecho de que sabía información sobre este mundo. Para ello, se había estrujado el cerebro para llegar a esta explicación. Pero no esperaba recibir tal resultado. Sintiendo la plena confianza de los dos, Mika sintió un sabor amargo en su corazón. Con la sabiduría de Melee, debería haber notado algo, pero por confianza, no dijo nada. En cuanto a Ailmit, confía incondicionalmente. Comparado con su confianza, yo estaba pensando en cómo engañarlos. Sacudiendo la cabeza, dándose cuenta de su error, Mika decidió no ocultar nada más. Si ese es el caso, busquemos mañana a alguien que sepa leer para que nos ayude a registrarnos en línea para el examen. Sin explicar más porque él, que no sabía leer, sabía que el examen de cazador necesitaba registro en línea, Mika dijo directamente. Entonces déjamelo a mí. Al ver a Mika volver a su antigua decisión, una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Melee. Después de todo, a sus ojos, el decidido e impulsivo Mika era el verdadero héroe en su corazón. Después de completar el registro para el examen de cazador en línea, los tres comenzaron a esperar. Por supuesto que no perderían este tiempo de espera. Durante el día, Mika llevaba a Ailmit y Melee a pasear por distintas partes de la ciudad, permitiéndoles experimentar las diferencias entre la vida en diferentes mundos. Y ayudarles a adaptarse rápidamente a las costumbres y hábitos de aquí. ¿Y la noche? Claro que es por el duro trabajo de aprender a leer y escribir. No tuvieron que esperar mucho antes de que el barco designado por la Asociación de Cazadores llegara a la Isla Ballena. Al subir a ese barco, sintiendo el balanceo constante bajo sus pies, los tres se acostumbraron rápidamente. Al fin y al cabo, su sentido del equilibrio no fue entrenado en vano. Oye, chico, ¿tú también vas a hacer el examen de cazador? Hasta trajiste novias, qué gracioso. Jajaja. Al observarlos a los tres, los participantes del examen de cazador que subieron a cubierta a contemplar el paisaje los miraron con desprecio. Para ellos, Mika y los demás solo estaban allí para divertirse. Después de la burla vino el acoso. La soledad que traen los largos viajes por mar, sumada a la impresionante belleza de Ailmit y Melee, hizo que algunas personas en el barco comenzaran a albergar malas intenciones. Entre ellos, el más obvio era el hombre más musculoso. Niño, si dejas que tu novia me acompañe, antes de que pudiera terminar de hablar, la figura de Mika ya había desaparecido de donde estaba parado. Apareciendo instantáneamente detrás del hombre, presionó directamente la cabeza del hombre y la estrelló contra el suelo. Con un bang, la cabeza del hombre musculoso chocó con fuerza contra la cubierta, el violento impacto atrajo rápidamente la atención de todos. ¿No te enseñó tu madre que los problemas vienen de la boca? Atrapando la daga arrojada por Ailmit, golpeando repetidamente el rostro del hombre con ella, Mika advirtió con voz fría a pesar de su sonrisa. Lo siento señor, por favor perdóname. Sintiendo la escalofriante intención asesina que emanaba de Mika, el hombre musculoso inmediatamente se encogió y comenzó a disculparse profusamente. Al ver esto, Mika no tenía intención de tomar más medidas. Mika soltó la mano que presionaba al hombre y se puso de pie nuevamente. Al regresar al lado de Ailmit y Melee, después de devolverle la daga a Ailmit, Mika de repente vio a Gon debajo de la nave. En ese momento, se estaba despidiendo de sus compañeros aldeanos de la Isla Ballena. Está a punto de comenzar el examen de cazador.
Sonriendo levemente y asintiendo, Mika condujo a Irmig y Meiji a la cabina, comenzando a prepararse para el próximo desafío. Esa tormenta que viene del mar. Auge. El mar ahora estaba envuelto en oscuridad, con vientos feroces, lluvia torrencial, relámpagos y truenos retumbantes. El poder de la naturaleza hacía alarde de su majestuosidad sin restricciones. Sobre la agitada superficie del mar, el barco que transportaba a Mika y sus compañeros resistía el océano turbulento, avanzando audazmente sobre las olas. Ah. Pero a veces la brecha entre las personas puede ser muy grande. Mientras la tripulación del barco luchaba contra la tormenta en sus puestos, los candidatos al examen de cazador en la cabina gemían de agonía. Sin embargo, después de todo, se trataba de un barco que transportaba candidatos que se dirigían al examen de cazador. En medio de los gritos de dolor, todavía había personas que parecían impasibles y mantenían la misma compostura que tenían antes de que llegara la tormenta. Un niño acostado en una hamaca, un joven apoyado contra la pared leyendo un libro y el joven Gon que ayudaba en todas partes. Por supuesto, Mika y sus dos compañeros estaban entre estos individuos no afectados. En ese momento, Mika estaba recostado tranquilamente en el suelo, apoyando su cabeza en el regazo de Irmig para conservar energía. En cuanto a Irmig y Meiji, estaban jugando juegos móviles. Aunque aún no entendían mucho de la escritura de este mundo, algunos juegos podían disfrutarse sin reconocer el texto. Parece que hay bastantes personas notables en este examen de cazador. Después de que el clima volvió a la normalidad, el capitán que dirigía el barco llegó a la cabina que transportaba a los candidatos a cazador y observó todo lo que vio. En su opinión, los candidatos que no pudieron soportar ese nivel de tormenta ya habían sido eliminados. Ustedes pocos, vengan conmigo. Al escuchar la voz del capitán, Mika, que había estado descansando con los ojos cerrados, los abrió inmediatamente, luego se levantó y condujo a Irmig y Meiji hacia la cabina del capitán. Los otros tres, aunque algo confundidos, finalmente también lo siguieron. En la cabina del capitán, los 6 se presentaron uno tras otro. Además del grupo de 3 de Mika, los otros eran Gon Frex, que vestía ropa verde y llevaba una caña de pescar, la rubia andrógina Kurapika y Leorio, que parecía un adulto. Luego, el capitán les preguntó a los 6 por qué estaban tomando el examen de cazador. A esto, Kurapika y Leorio inicialmente se negaron a responder. Pero pronto se rindieron. El capitán declaró directamente que ya estaban en el examen de cazador y que responder sus preguntas era parte de la prueba. Si no estuvieran dispuestos a responder, ambos podrían desistir de realizar el examen. Sin otra opción, los dos tuvieron que explicar sus razones para tomar el examen de cazador uno tras otro. Kurapika quería vengarse y matar a la tropa fantasma que había masacrado a su clan. En cuanto a Leorio, fue por dinero. Gon ya había expuesto su razón antes de que el capitán revelara su identidad, que era ver qué tipo de trabajo podría hacer que su padre abandonara a su familia para dedicarse a él. El dinero es bueno. Como dicen, el dinero no lo es todo, pero sin dinero, no se puede hacer nada. Aunque la gente siempre dice que hablar de dinero es vulgar, irónicamente, lo que te salva es precisamente esa vulgaridad. Al escuchar las palabras de Leorio, Mika no pudo evitar suspirar, nunca subestimó la importancia del dinero. Después de escuchar el sentimiento de Mika, Leorio inmediatamente sintió simpatía por él. Las palabras de Mika resonaron directamente en su corazón. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que ustedes 3 se presentan al examen de cazador? Mika, Irmig y Meiji, ¿verdad? Tras conocer las razones de Gon y los demás, el capitán volvió su mirada hacia el grupo de Mika. Los 3 estamos juntos, y nuestra razón para convertirnos en cazadores es la misma: obtener la habilidad exclusiva de los cazadores y luego observar este mundo colorido. De pie frente a Irmig y Meiji, Mika dijo seriamente: ¿habilidad exclusiva de los cazadores? Al escuchar la explicación de Mika, la expresión de Kurapika cambió ligeramente. Obviamente, a sus ojos, Mika debía saber más sobre los cazadores, y era algo muy importante. Veo. El capitán que estaba a un lado también asintió levemente después de escuchar las palabras de Mika. Como socio de la Asociación de Cazadores, sabía un poco sobre las habilidades de los cazadores. Esa habilidad de Maganen. Después de responder la pregunta del capitán, Mika dio un paso atrás, lista para ver el espectáculo entre Kurapika y Leorio. Efectivamente, los dos con personalidades contrastantes finalmente chocaron y luego acordaron ir a la cubierta para resolver sus diferencias. Mika y Gon también lo siguieron con entusiasmo, queriendo mirar desde el margen. Para entender a una persona hay que entender lo que le desagrada. Me gustó mucho lo que dijo la tía Mito. Creo que ambos deben tener motivos para estar enojados, así que es mejor que no los detengamos.
Gon dijo seriamente. Así es, en momentos como este, es mejor dejarlos pelear. Mika estuvo totalmente de acuerdo con los pensamientos de Gon. Al fin y al cabo, ¿no nace a menudo de las peleas la amistad entre los hombres? Cuando Mika condujo a Irmig y Meiji a la cubierta, el cielo que había vuelto a la calma se volvió negro una vez más. Fuertes vientos y fuertes lluvias azotaron nuevamente esta zona marítima. Y en semejante ambiente, ni Kurapika ni Leorio mostraron signos de estar afectados. Se miraron fijamente y desenvainaron sus armas uno tras otro. Pero justo en ese momento, un mástil del barco se rompió repentinamente por el viento y, con la fuerza adicional del vendaval, golpeó a un miembro de la tripulación. ¡Cuidado! Mika, que había estado observando a Kurapika y Leorio, gritó rápidamente después de escuchar el sonido de la madera rompiéndose. Pero eso no impidió que el incidente ocurriera. Golpeado por la madera, el tripulante fue inmediatamente arrojado hacia el exterior del barco. Meiji. Cuerda. Entiendo. Al escuchar el recordatorio de Mika, Meiji inmediatamente arrojó la cuerda al suelo hacia Mika. Al ver al tripulante volar desde la cubierta, todos los presentes corrieron hacia él. Mientras observaba a Gon correr rápidamente hacia el miembro de la tripulación, Mika hizo girar la cuerda en su mano, envolviéndola alrededor de Gon. Mientras Gon agarraba los pies del tripulante que estaba a punto de caer al agua, sus propios pies, también volando desde la cubierta, fueron agarrados por Kurapika y Leorio. Con la cuerda de Mika agregada, Gon ahora estaba completamente seguro. Demasiado imprudente. Si no te hubiéramos agarrado los pies, te habrías perdido en el mar. Pero los agarraste, ¿no? Mirando a los tres conversando en la esquina, Mika gritó con una sonrisa. Oye, si quieres regañarlo, ¿no deberías esperar a que volvamos a la cabaña? Es muy peligroso aquí afuera ahora mismo. Al escuchar el llamado de Mika, los tres se miraron y luego regresaron a la cabaña. Después de este esfuerzo conjunto, la relación entre Kurapika y Leorio también se facilitó. Reconociendo sus errores, ambos se disculparon mutuamente. Así, Mika, Gon y los otros cuatro también se familiarizaron más entre sí. Por supuesto, lo más importante es que los 6 obtuvieron la aprobación del capitán, y él decidió llevarlos personalmente al puerto más cercano. Con esto, podemos considerar aprobada la primera etapa del examen de cazador. Acostado en el regazo de Irmig, Mika reflexionó en silencio. Para aprender la habilidad Nen, el examen de cazador no era el único camino, pero por ahora, era el más simple. Familiarizado con la trama, Mika sabía claramente que este examen de cazador, debido a la participación del presidente Netero, se convertiría en el examen con el mayor número de admisiones. Con sus habilidades, siempre que participaran en este examen paso a paso, seguramente aprobarían. Mika tenía esta confianza. Por supuesto, esto no significaba que participar en el examen de cazador estuviera libre de peligros. En este examen todavía había 2 individuos extremadamente peligrosos. Eran Hisoka de la tropa fantasma y Yumi Zoldyck de la familia de asesinos. Ambos son usuarios de Nen muy poderosos. Chapter 27. 26. Exam Begins, Underground Trials, New Friends. Vaya, ¿de verdad es esta la ciudad Zaban? Se preguntó Mika en voz alta. Mika y sus 5 compañeros caminaban por las bulliciosas calles, siguiendo al hombre bestia transformado conocido como Kiriko. Gon, Irmig y Meiji, igualmente inexpertos, deambulaban con entusiasmo, disfrutando del animado ambiente y la variedad de tiendas. Mika solo pudo suspirar mientras sacaba su billetera para cubrir sus gastos. Todo va sobre ruedas, comentó Mika, guardando en su mochila las baratijas que Irmig y Meiji habían comprado. Observó a la multitud que los rodeaba, absorto en sus pensamientos. Para entonces, los 6 ya habían calificado para el examen de cazador. Tras desembarcar, siguieron las instrucciones del capitán Agon y se dirigieron hacia el enorme cedro de la montaña local. Tras aprobar las pruebas de elecciones e identificación de bestias, el grupo se había ganado el derecho a participar en el examen de cazador. Ahora, liderados por Kiriko, la humana, se dirigían al lugar del examen. Claro, esto fue solo el aperitivo. Los verdaderos desafíos están a punto de comenzar, reflexionó Mika, recordando a los 2 jefes ocultos de este examen de cazador. Hisoka, de la Brigada Fantasma, e Yumi Zoldyck, de la infame familia de asesinos. Ambos eran, sin duda, luchadores de primer nivel en la sociedad humana. Basándose en sus recuerdos y cálculos aproximados, Mika tenía su propia evaluación de los niveles de poder de este mundo. Los cazadores más legendarios probablemente eran comparables a los aventureros de nivel 6 de horario. Expertos de primera clase como el anciano presidente de la Asociación de Cazadores, Netero, probablemente eran equivalentes al nivel 5.
La mayoría de los miembros de la Brigada Fantasma rondaban el nivel 4, mientras que los usuarios de NEM que habían desarrollado sus habilidades correspondían a los niveles 2 o 3. Por supuesto, Mika reconoció que esto era solo una estimación aproximada. A diferencia de la mejora general de los aventureros, la fuerza de los usuarios de NEM dependía de varios factores: desarrollo de habilidades, uso táctico, experiencia en combate y recopilación de información. Su evaluación de poder era exhaustiva. Mika usó al Rey Hormiga Quimera como referencia, considerándolo comparable a los aventureros de nivel 6 de horario. Esto constituyó la base de su evaluación. Esto me da una idea general de mi situación, pensó Mika, percibiendo la diferencia que lo separaba de formidables oponentes como Hisoka y Yumi. Decidió que sería prudente evitar provocarlos por ahora. Llegamos. Anunció su guía desde más adelante. Mika salió de sus pensamientos, al igual que Airmid, Meiji y Gon, que habían estado echando un vistazo a las tiendas cercanas. Se reunieron con Kurapika y Leorio, quienes señalaban hacia un edificio alto. Mika, consciente ya de que el edificio no era su destino real, no pudo evitar sonreír. Efectivamente, cuando el guía señaló una pequeña tienda junto al edificio, las expresiones de Kurapika y Leorio se tornaron avergonzadas. Tras el intercambio de información codificada del guía, los 6 fueron conducidos a la trastienda de la pequeña tienda. Parece que el lugar del examen de este año está bajo tierra, comentó Mika casualmente, sintiendo que la sala descendía. Con razón no pudimos encontrarlo, bromeó Melie. ¿Quién hubiera pensado que la asociación de cazadores, con todos sus recursos, instalaría la entrada en un restaurante tan común y corriente? Kurapika y Leorio asintieron en señal de acuerdo, compartiendo claramente el deseo de comentar sobre la ubicación inesperada. Por cierto, Mika preguntó Kurapika de repente, recuerdo que mencionaste en el barco que querías adquirir las habilidades de un cazador. ¿Podrías explicarme qué tipo de habilidades son? ¿Te refieres a Nen? Respondió Mika directamente, despertando la curiosidad de todos. El Nen es una habilidad solo accesible para quienes se convierten en cazadores. Es un poder oculto en este mundo, que abarca muchos aspectos difíciles de explicar brevemente, continuó Mika. Sin embargo, Kurapika, puedo decir que, para tu objetivo, convertirte en cazador es sin duda el camino correcto para obtener el poder que buscas para la venganza. ¿Estás diciendo que todos los miembros de la Brigada Fantasma usan Nen? Las pupilas de Kurapika se contrajeron. Mika asintió solemnemente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kurapika, aunque era más bien una mueca. Así que esa es tu verdadera naturaleza, Brigada Fantasma. La intención asesina que irradiaba Kurapika silenció a todos hasta que la habitación descendente se detuvo. Lo siento por arruinar el ambiente, se disculpó Kurapika. No te preocupes, lo tranquilizó Gon con una sonrisa. Debes haber pasado por algo terrible, Kurapika. Todos lo entendemos. Kurapika hizo una pausa y luego logró esbozar una sonrisa genuina. Las puertas se están abriendo, anunció Mika mientras las puertas que parecían paredes comenzaron a deslizarse. Más allá de las puertas se extendía un espacioso pasaje subterráneo, cuyo extremo oculto por una pared. El grupo de Mika había llegado al otro extremo del pasillo. Cientos de participantes del examen, alertados por su llegada, los observaban con recelo, considerándolos ya como competidores. Mientras Gon, Kurapika y Leorio dudaban, abrumados por la atmósfera, Mika salió tranquilamente con Airmid y Melie. Aquí tienen sus credenciales, se acercó un miembro del personal, entregándoles las etiquetas. Por favor, llévenlas en un lugar visible y no las pierdan. Curiosos por la persona con forma de frijol, Mika, Airmid y Melie aceptaron sus insignias. Aunque conocían a los semihumanos de la mazmorra, dado que Melie tenía sangre élfica, nunca habían visto a alguien así. Gracias, dijo Mika, examinando su placa número 403. Recordó que en la historia original, ese había sido el número de Leorio. Supongo que obtuvimos sus números porque salimos primeros, pensó Mika al ver a Leorio, Kurapika y Gon recibir las insignias 406, 407 y 408 respectivamente. Airmid y Melie habían recibido las 404 y 405. Melie, intercambiemos, sugirió Mika, intercambiando su 403 por su 405. En la historia original, el 405 había sido el número de Gon, y Gon se había enfrentado a Hisoka en la penúltima fase. Espero que solo haya sido una coincidencia, pensó Mika mientras acariciaba la insignia. Mirando a la multitud que tenían frente a ellos, Mika, Airmid y Melie se retiraron silenciosamente a un rincón. Así que estos son los 100 de élite seleccionados entre millones, susurró Melie, apoyada en la pared junto a Mika. Con solo mirarlos, se pueden percibir varias auras peligrosas. Mika y Airmid asintieron en silencio.
Para Mika, cada candidato en este túnel era sin duda un candidato de élite. Incluso con sus habilidades físicas, probablemente no estaría entre los 10 mejores, y mucho menos Airmid y Mellie. Las capacidades físicas de las personas en este mundo son verdaderamente monstruosas, incluso el habitualmente tranquilo Airmid se sorprendió por el físico de los candidatos. Normalmente, las capacidades físicas humanas tienen límites. Si bien los habitantes de muchos mundos pueden mejorar sus cuerpos mediante métodos especiales, alcanzar una fuerza extrema mediante el simple entrenamiento es casi imposible. En Horario, incluso con la existencia de dioses, los límites físicos humanos siguen siendo normales. Una mejora adicional requiere subir de nivel mediante una bendición divina para expandir el contenedor del cuerpo y elevar su límite superior. Sin embargo, la gente de este mundo parecía desafiar la razón en cuanto a límites físicos. Entre estas élites normales, sin despertar el men, muchas poseían habilidades físicas comparables a las de los aventureros de nivel 2. Mika sabía que Killua, otro protagonista entre los cazadores profesionales, poseía una fuerza de brazo de unas aterradoras 16 toneladas. Tal fuerza en Horario solo podría ser alcanzada por aventureros enanos de nivel 1 especializados en poder. En este caso, la destreza física de la que se enorgullecía el grupo de Mika no era particularmente impresionante. Mika, ¿de verdad podemos pasar esta selección de cazadores? Preguntó Mellie, con la confianza vacilante al mirar a la multitud que la rodeaba. No te preocupes, la tranquilizó Mika, dándole una palmadita tranquila en el hombro. Pasaremos sin duda. Aunque Mika no habría tenido tanta confianza en otros exámenes de cazador, este en particular ofrecía casi un 100% de posibilidades de convertirse en cazador oficial si jugaba bien sus cartas. La única condición era evitar la confrontación con ese hombre. Apoyado en la pared, la mirada de Mika volvía una y otra vez hacia Hisoka, vestido de payaso. Quizás percibiendo su atención, Hisoka se giró para mirarlo, pero apartó la mirada rápidamente, decepcionado. No había percibido el aura de un oponente fuerte en Mika. ¿Un afortunado?, murmuró Hisoka para sí mismo. No tenía tiempo para débiles a menos que fueran parte de una misión o lo provocaran deliberadamente. Buscaba a los fuertes, o a aquellos con potencial para la fuerza. A Mika no le sorprendió la indiferencia de Hisoka. En ese momento, se encontraba en un estado de zen, lo que le daba la impresión de ser un simple transeúnte, con su aura de fuerza oculta en su interior. Qué perspicaz, pensó Mika, sin inmutarse por la actitud de Hisoka, pero impresionado de que éste hubiera notado su mirada. En el estado Zen, no solo se ocultaba el espíritu de lucha de Mika, sino también otros aspectos de su presencia, haciéndolo menos visible. Una excelente habilidad para ocultarse. Aún así, Hisoka había percibido su mirada. La desconfianza de Mika hacia Hisoka se intensificó. Mientras Mika observaba en silencio a Hisoka, Gon, Kurapika y Leorio se encontraron con Tompa, el aplastador de novatos. Fue entonces cuando el peligro que representaba Hisoka se hizo evidente para todos. Un hombre que chocó contra él convirtió sus brazos en pétalos de flor y desapareció ante la vista de todos. Este extraño incidente puso a casi todos en alerta contra Hisoka. Tras conocer brevemente a Gon, Kurapika y Leorio, Tompa les ofreció jugo. Sin embargo, el agudo sentido del gusto de Gon frustró la bebida laxante de Tompa. Posteriormente, Airmid compartió algunas de sus bebidas con el trío. Las mochilas del grupo de Mika estaban llenas de todo tipo de objetos peculiares. A medida que pasaba el tiempo, tanto el grupo de Mika como el de Gon se quedaron en silencio, observando tranquilamente a sus competidores y esperando la aparición del examinador. Ding ding ding. Con el sonido de una campana, el enorme muro que bloqueaba el paso de los candidatos se levantó lentamente. Disculpen la espera. El plazo de inscripción para el examen de cazador ha finalizado. Comenzaremos el examen de cazador, anunció un hombre de mediana edad con bigote. Sus palabras entusiasmaron a los candidatos reunidos. El tan esperado examen de cazador por fin comenzaba. Confirmación final, continuó el examinador. Este examen puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte si tienen mala suerte o les falta habilidad. Si aún están decididos a participar, síganme. Quienes deseen retirarse, por favor, salgan por el ascensor que está detrás de ustedes. Tras escuchar la explicación, ninguno de los candidatos dudó. Quienes habían llegado hasta aquí, sin duda, tenían confianza en sí mismos y no renunciarían a su título, ganado con tanto esfuerzo, por meras palabras. Muy bien. La primera fase contará con 407 participantes, todos los presentes. Dicho esto, se giró y empezó a avanzar. Siguiendo el paso del hombre de mediana edad, todos los candidatos empezaron a caminar. Sin embargo, este ritmo lento duró poco antes de que el examinador acelerara el paso, obligando a los candidatos a correr para seguirle el paso. ¿Qué pasa?, preguntó Leorio confundido. El frente avanza.
explicó Kurapika en voz alta. Cuando el ritmo se estabilizó, el hombre que iba al frente comenzó a presentarse. Olvidé mencionar que soy Satops, el examinador de la fase 1. Ahora los guío al sitio de la fase 2. ¿Fase 2? ¿Y la fase 1? Preguntó desconcertado un hombrecillo calvo que corría justo detrás de Satops. La fase 1 ya ha comenzado. Acompañarme al sitio de la fase 2 es la primera fase del examen. ¿Seguirte? ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer? Preguntó de nuevo el hombre calvo, pensando que parecía demasiado simple. Así es. No puedo decirte dónde ni cuándo debes llegar. Solo tienes que seguirme. Después de escuchar la explicación del examinador, todos los candidatos comprendieron la naturaleza de la prueba. Pero, ¿qué examen más extraño? Creo que esto está poniendo a prueba nuestra resistencia. Perfecto. Te seguiré hasta el final, vayamos donde vayamos. En comparación con Leorio, Kurapika claramente estaba pensando más profundamente sobre la situación. Un curso sin un objetivo claro se volverá psicológicamente más exigente. Es una prueba no solo de resistencia, sino también de fuerza de voluntad, pensó Kurapika. A diferencia del grupo de Gon, que se había adentrado en la multitud tan pronto como empezó la carrera, el trío de Mika se quedó en la parte trasera del grupo. Mantén la respiración y el ritmo. Solo necesitamos seguir el ritmo de la parte trasera del grupo, aconsejó Mika. Entendido. Respondieron Airmid y Meiji con determinación evidente en sus rostros. Chapter 28, 27. Hisoka Challenge, Survival of the Fittest, Breathless Pursuit. Buff, buff, buff. ¿Son todos monstruos los habitantes de este mundo? Jadeó Meiji, encorvándose exhausta mientras corría. Habían pasado 2 horas desde el inicio del primer examen, y todos los participantes ya habían corrido 30 kilómetros. Incluso Airmid y Meiji, cuyas capacidades físicas eran comparables a las de los aventureros de nivel 2 gracias a sus técnicas de respiración, se sentían fatigados. Sin embargo, algunos de los examinados que iban delante no mostraban signos de cansancio, como si correr 30 kilómetros en 2 horas no hubiera supuesto ningún esfuerzo. Esto le dio al grupo de Mika una comprensión más clara de los habitantes de este mundo. Era evidente que abundaban los individuos poderosos. Si te sientes cansado, podemos bajar un poco el ritmo. Mientras no nos detengamos del todo, tenemos tiempo de sobra, dijo Mika con una sonrisa irónica, corriendo delante de Airmid y Meiji. Incluso él se sentía algo fatigado, pero gracias a su resistencia desbordante, confiaba en llegar al final. Si es posible, bajemos un poco más la velocidad, sugirió Airmid. Muy bien, vamos más despacio. Tras reducir deliberadamente la velocidad, el grupo de Mika pronto se quedó atrás, rezagado. Pero a Mika no le preocupaba. El resultado de esta prueba estaba lejos de decidirse. Una vez que se aseguraron de que no había nadie cerca, Airmid comenzó a lanzar magia. Según el plan de Mika, dependerían principalmente de la magia de Airmid para recuperarse al principio, cuando nadie pudiera molestarlos. Más adelante, a medida que más gente se retirara, optarían por la opción más segura de usar pociones de recuperación de resistencia. A medida que el trío seguía corriendo, empezaron a ver a más y más gente deteniéndose delante de ellos. Pero esto no afectó al grupo de Mika. Siguieron adelante con paso firme. Con el paso del tiempo, la distancia recorrida por los participantes se hizo mayor. Cuando el grupo de Mika había recorrido 80 kilómetros, aparecieron escaleras ante ellos. Se acerca la batalla final, pensó Mika, sabiendo que esta escalera sería su último tramo. Ni hablar. ¿Tenemos que subir 100 pisos de escaleras al final?, exclamó Meiji, recordando con claridad su descenso en el ascensor. No puedo más, Mika. Deberías ir tú, dijo Meiji, mirando las escaleras, que parecían interminables. Aunque consigamos subir, probablemente nos pasaremos del tiempo límite. Así que deberían continuar sin nosotros. Mientras puedan aprender esa habilidad Nen, lo consideraremos un éxito, añadió Meiji, sabiendo que con que uno de ellos aprendiera esta habilidad transferible, sería suficiente. ¿Cómo pude dejarte atrás?, dijo Mika, quitándose la mochila y entregándosela a Airmid. Luego cargó a Meiji sobre su espalda. Agárrate fuerte. Le ordenó a Meiji antes de recoger a Airmid como si fuera una princesa. Prepárate, estoy a punto de correr. Al oír las palabras de Mika, Airmid y Meiji lo sujetaron con más fuerza. En cuanto Mika terminó de hablar, se lanzó hacia adelante. Subiendo rápidamente las escaleras, adelantando a los examinados que avanzaban lentamente, la figura de Mika desapareció gradualmente bajo sus miradas envidiosas. Mika, no hace falta que hagas esto. Meiji siguió persuadiéndolo, a pesar de su sonrisa. Aunque sería romántico que todos nos convirtiéramos en cazadores juntos, ¿no es el objetivo principal ahora obtener la cualificación para aprender Nen?
¿Cómo no iba a ser necesario?, replicó Mika. La participación de Airmid y Meiji fue crucial. Antes del examen de cazador, Mika había considerado dejar que se rindieran a mitad de camino, pensando que sería más conveniente actuar solo. Pero abandonó rápidamente la idea debido a la presencia de Hisoka. A Mika le preocupaba convertirse en el objetivo de Hisoka y era muy consciente de la diferencia de poder entre ellos. Por eso era necesaria la presencia de Meiji. Con su habilidad de control sueño, Meiji podría controlar a Hisoka en su primer encuentro, ya que usaba maná en lugar de Nen. Esto podía crear un devastador efecto de primer golpe, dándole a Mika la oportunidad de contraatacar a Hisoka. ¿Y Airmid? Si estaban operando bajo la premisa de un enfrentamiento con Hisoka, ¿cómo no iban a traer un sanador? Sin Airmid, Mika no se atrevería a usar sus técnicas definitivas. Así que tanto Airmid como Meiji eran incluso más importantes de lo que imaginaban. No los dejaré atrás a ninguno de los dos, gritó Mika. ¿Aún no han llegado Mika y los demás? La niebla aquí casi se está disipando, dijo Leorio con ansiedad, tras haber esperado un buen rato en la meta. Kurapika, sentado a su lado, miraba hacia atrás sin parar. Como compañeros que se habían unido, no podían creer que el grupo de Mika fuera eliminado en la primera fase. «Ya están aquí», exclamó Gon de repente mientras observaba el túnel. Pronto, se oyó el sonido de pasos apresurados desde el túnel que tenían detrás. Al instante siguiente, una figura saltó del túnel, llegando a la meta provisional bajo la mirada escrutadora de todos los presentes. «Excelente. Llegaron sanos y salvos», dijo Mika con una sonrisa, haciendo contacto visual con todos los que lo miraban. Bajó con cuidado a Meiji de su espalda y a Airmid de sus brazos, y luego saludó a Gon y a los demás. «Parece que todos lo consiguieron, ¿eh? Tú eres el que va demasiado lento», replicó Leorio. «¿Qué prisa hay? Es como un examen normal. Como dicen, un punto de más es un desperdicio, uno de menos es una pena. Mientras lleguemos a tiempo, da igual cómo lo hagamos, ¿verdad?». Al escuchar la explicación de Mika, Leorio y Kurapika negaron con la cabeza, impotentes. Sin embargo, a Gon y al chico a su lado les parecieron interesantes las palabras de Mika, y los tres se reunieron rápidamente. «Killua, ¿verdad? Soy Mika», se presentó Mika después de la presentación de Gon. Antes de que pudieran conocerse mejor, una puerta de hierro se desplomó repentinamente tras ellos, bloqueando el paso a quienes llegaran tarde. Esto significaba que cualquiera que no hubiera llegado a ese punto estaba eliminado. Estuvo cerca. Meiji, apoyada contra la verja de hierro, suspiró aliviada. Si hubieran sido un poco más lentos, podrían haber sido descalificados. «No se preocupen, todo estaba bajo mi control», les aseguró Mika a Meiji y a Airmid, aunque él mismo no lo creía del todo. Sin embargo, confiando en Mika, Meiji y Airmid se relajaron al instante. En ese momento, Hisoka arrojó sus cartas, matando a una bestia mágica que se hacía pasar por un examinador ante los ojos de todos. Antes, al caer la puerta de hierro, el examinador Satops les había presentado la siguiente zona que recorrerían: los humedales de Numere. Estos humedales estaban constantemente envueltos en niebla y habitados por numerosas bestias mágicas que engañaban y cazaban a los examinados. Durante la presentación de Satops, otra persona apareció de repente, afirmando que Satops era un impostor y que él era el verdadero examinador, sosteniendo un mono que se parecía a Satops. Ante este dilema, justo cuando todos estaban confundidos, Hisoka les lanzó cartas a ambos. Si no podía resolver el problema, eliminaría la causa. Satops atrapó perfectamente las cartas de Hisoka, mientras que el impostor sufrió una muerte prematura. «Qué peligroso es este hombre». El nivel de peligro que representaba Hisoka volvió a refrescar la percepción de todos. Después de advertirle a Hisoka que no volviera a atacar al examinador, Satops condujo a todos a los humedales de Numere. Así comenzó la segunda mitad de la primera fase del examen de cazador. Un entorno brumoso y bestias mágicas. Estamos familiarizados con esto. Todavía en la parte trasera del grupo, Mika, Airmid y Meiji corrieron tranquilamente por el bosque lleno de niebla. Como aventureros experimentados que habían luchado en los niveles inferiores de la mazmorra durante 2 o 3 meses, el trío se sintió como en casa en ese entorno. «Pero con esta densa niebla, ¿no nos perderemos si seguimos a los demás?», preguntó Meiji, al notar un posible problema. «No te preocupes, he memorizado los olores de los expertos del grupo, así que no perderemos la pista», le aseguró Mika. El entrenamiento sensorial de Mika había agudizado no solo su vista, oído y tacto, sino también su olfato. Aunque no tan excepcional como el de Tanjiro Kamado, el olfato de Mika seguía siendo muy superior al de una persona común. «¡Qué bien!». Meiji y Airmid se tranquilizaron tras la explicación de Mika.
Sabían que en una prueba como esta, en el parque de bestias mágicas inundado de niebla, lo más crucial era no perderse. Una vez perdido, sería difícil encontrar al grupo. Entonces, mientras no nos perdamos, incluso movernos más lento está bien, afirmó Mika con confianza. Sin embargo, las cosas rara vez salieron según lo planeado. Mientras evadían sin esfuerzo numerosas trampas de criaturas mágicas y progresaban constantemente, Mika y sus compañeros de repente se encontraron con una figura problemática. Hisoka de la tropa fantasma. Además de Hisoka, la escena también incluía numerosos cadáveres, Leorio tirado en el suelo y Gon sostenido por Hisoka. Nos topamos con esta escena, ¿eh? Murmuró Mika con una sonrisa irónica. Tras hacer una señal a Irmit y Meiji, Irmit se movió para verificar el estado de Leorio. No hay lesiones graves, solo está inconsciente, informó Irmit. Asintiendo levemente ante la respuesta, Mika sacó la espada larga de su espalda. Frente a Hisoka, Mika sabía que tenía que darlo todo. Pájalo. Gritó Mika a Hisoka, listo para la batalla. Ah, sí. Solo tú. Se burló Hisoka, pues veía a Mika igual que los demás espectadores. Pero mientras Mika se preparaba para defender a su amigo, un destello de interés brilló en los ojos de Hisoka. Aunque nunca quise pelear contigo, no me contendré si lo hacemos, declaró Mika, plenamente consciente de que en la historia original, Hisoka pronto liberaría a Gon y llevaría a Leorio a la segunda fase de la prueba. Conocido por su apodo de jardinero, Hisoka a menudo dejaba crecer a oponentes fuertes pero poco desarrollados antes de recogerlos cuando estaban maduros. Pero eso estaba en la trama. Aquí era la realidad. Desde su primer salto a otro mundo, Mika nunca consideró estos mundos ficticios. Todo era real. Así, Mika usó la historia como referencia, pero nunca se basó en ella. El éxito dependía de su propio esfuerzo. Entonces, Mika realmente hizo amigos en estos mundos. Ahora, con sus amigos en peligro, Mika no se quedaría de brazos cruzados. El aura de batalla se filtraba del cuerpo de Mika, sus ojos brillaban con determinación. Entonces bájalo. Oh, esta aura, te juzgué mal. Hisoka, ya emocionado, sintió una oleada de euforia al percibir el aura de Mika. Aunque Mika no mostraba signos de ser un usuario de Nen, la intensidad de su aura superaba a la de Gon en el agarre de Hisoka. Este examen de cazador es realmente satisfactorio. Soltando el agarre de la garganta de Gon, Hisoka movió su muñeca, enviando 5 cartas volando hacia Mika. En una ráfaga de golpes de espada, Mika desvió las 5 cartas perfectamente. Entonces, Mika lanzó su ataque, cargando hacia Hisoka. Buena velocidad. Elogió Hisoka con una sonrisa mientras Mika se acercaba. Aunque no era físicamente superior a los habitantes de este mundo, la velocidad de Mika era impresionante. La espada larga de Mika cortó el cuello de Hisoka, pero Hisoka evadió fácilmente el golpe. Sin embargo, el combate cuerpo a cuerpo que siguió rápidamente puso a Hisoka en desventaja. Mika esquivó o bloqueó hábilmente los ataques de Hisoka, contraatacando con golpes precisos dirigidos a puntos vitales. Hisoka se sintió abrumado por la fluida habilidad con la espada de Mika, sintiéndose como si estuviera siendo arrastrado hacia un océano frío y oscuro. En ese mar profundo y gélido, una mirada penetrante parecía supervisar cada uno de sus movimientos, sin dejarle espacio para respirar. Esta habilidad con la espada, es como si un dios de las espadas hubiera descendido al mundo mortal. Comparada con este niño, la habilidad con la espada de Nobunaga no es nada, pensó Hisoka, emocionado por el intenso y mortal combate. Al experimentar la emoción de la muerte inminente, la emoción de Hisoka se disparó. Imágenes de Nobunaga, otro maestro espadachín de la compañía fantasma, aparecieron en la mente de Hisoka. Pero Hisoka los despidió rápidamente. Nobunaga no estaba al nivel de Mika. El único comparable podría ser Netero. Al darse cuenta de esto, Hisoka saboreó la pelea. Pero pronto un sentimiento de arrepentimiento surgió dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué este niño no usa Nen? Si así fuera, la pelea sería aún más emocionante. Mientras los pensamientos de Hisoka divagaban, Mika estaba completamente inmerso en la batalla. Frente a la amenaza de Hisoka, Mika luchó con todas sus fuerzas por primera vez desde que llegó a este mundo. Poco a poco, Mika sintió que algo despertaba dentro de él, tratando de emerger. En este estado de exaltación, la mente de Mika corría, recordando técnicas de espada y las enseñanzas de Yabe. La esgrima de Mika se volvió cada vez más refinada y aguda. En este estado, creció rápidamente. Pero este crecimiento tuvo un límite. Al llegar a cierto punto, el crecimiento de Mika se estancó, como si algo lo estuviera bloqueando. A pesar de esto, Mika había crecido notablemente en poco tiempo.
Después de esquivar el ataque de Hisoka, Mika maniobró hasta ponerse al lado de Hisoka, y su aura desapareció repentinamente del espacio. Los ojos de Hisoka se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que había perdido el rastro de Mika. De repente, una aura aterradora de Nen emanó de Hisoka mientras instintivamente esquivaba hacia la derecha. A pesar de su rápida reacción, la espada de Mika todavía rozó la mejilla de Hisoka, dejándole un corte. Al lamer la sangre de su herida, el aura de Hisoka se intensificó. Sangre. Casi muero ahora mismo. Jajaja. Sintiendo la emoción de la muerte, Hisoka rió maniáticamente, su cuerpo temblando. Al ver a Mika mantenerse firme a pesar del Nen de Hisoka, Hisoka pensó: conténganse. Debo contenerme. Esta manzana aún no está madura. Conténganse. Después de mirar prolongada y profundamente a Mika, Hisoka contuvo su impulso de luchar y desapareció de su vista. Si se quedase más tiempo no podría controlarse. Chapter 30. 28. Koukin Challenge, aún tres resolve, Patomen. Uf. Al observar la figura de Hisoka alejarse, Mika exhaló profundamente. Hace apenas unos momentos, la malicia y la intención asesina que emanaban de Hisoka eran verdaderamente aterradoras, haciendo que incluso Mika se sintiera extremadamente incómodo. ¿Es este Nen? Al recordar esa aura aterradora de antes, Mika supo que era el poder del Nen. Aquellos que no han despertado Nen están casi indefensos contra los usuarios de Nen, ya que el aura de Nen tiene un efecto supresor especial sobre otros seres vivos. Qué suerte que Hisoka no luchara hasta el final. Si hubiera usado Nen en combate, incluso si hubiera ganado por suerte, probablemente habría perdido este examen. Entonces tendría que buscar otros métodos para adquirir la habilidad Nen. Sacudiendo la cabeza en señal de alivio, Mika de repente recordó la pelea antes de que Hisoka usara Nen. Mirando sus propios brazos y recordando su estado en ese entonces, Mika gradualmente llegó a una conclusión. ¿Pudo haber sido Nen? Mika recordó vagamente que en el arco de la hormiga quimera, la chica humana Komuji, que era amada por el rey hormiga, despertó gradualmente su Nen mientras jugaba Bunji con el rey. En este mundo, parecía que aquellos que alcanzaban la cima en ciertas habilidades podían despertar espontáneamente habilidades Nen. Recuerdo que el entrenamiento Nen en sí mismo consiste en cultivar el espíritu y la voluntad. Quienes investigan y practican constantemente una habilidad determinada se involucran instintivamente en este tipo de entrenamiento. Cuando su nivel supera cierto límite, podrían despertar habilidades Nen. ¿Y yo qué? Mi nivel en el mundo transparente es en sí mismo la cumbre de las artes marciales, pero como no entrené en este mundo, hay cierta discrepancia. Pero cuando lucho con todas mis fuerzas contra otros, esta discrepancia se alinea gradualmente y, eventualmente, despertaré a Nen, ¿verdad? Entonces la sensación que tuve cuando peleé contra Hisoka antes fue la precursora del despertar de las habilidades Nen. Habiéndose comprendido a sí mismo, el rostro de Mika volvió a mostrar una sonrisa. El estado de estar a punto de despertar las habilidades Nen le levantó el ánimo. Al girar la cabeza para mirar a Aimik y los demás, Mika finalmente notó su condición. ¿Están todos bien? En ese momento, aparte del inconsciente de Orio, ya fuera Gon, Aimik, Meiji y Kurapika que habían llegado durante la batalla de Mika, los cuatro tenían expresiones incómodas en sus rostros. No es nada. Meiji hizo un gesto con la mano indicando que estaba bien. Aimik y Gon también asintieron. Solo Kurapika, que había llegado más tarde, estaba ahora sumido en sus pensamientos. Estaba murmurando para sí mismo. Entonces este es un usuario de Nen. Claramente, la demostración de poder de Hisoka lo había sumido en pensamientos de venganza contra la compañía fantasma. Mika le dio una palmadita en el hombro y le aconsejó: no lo pienses, Kurapika. Una vez que apruebes el examen de cazador, también podrás obtener esta habilidad. Así que, por ahora, centrémonos en el examen de cazador. Así es, debemos aprobar el examen de cazador. Al escuchar las palabras de Mika, Kurapika inmediatamente volvió a la realidad. Probablemente estemos muy por detrás del grupo principal. ¿Cómo podemos encontrar la dirección para alcanzarlos? Puedo oler su aroma. Gon dijo con entusiasmo. Entonces, apresurémonos. Llevaré a Leorio a la espalda. ¿Están bien de resistencia? No te preocupes. No nos quedaremos atrás. Sonriéndole a Kurapika y Gon, Mika lideró a Aimik y Meiji en la carrera. Gon y Kurapika, llevando a Leorio, los siguieron de cerca. Después de una larga carrera, Mika, Aimik y Meiji, que se habían quedado atrás nuevamente, finalmente llegaron al lugar de la segunda fase del examen justo antes de que se agotara el tiempo. Tan pronto como llegaron, Mika sintió una mirada aguda. Al mirar hacia atrás, los ojos de Mika se encontraron con los de Hisoka. ¿Me han tomado como blanco? Sacudiendo la cabeza, Mika ignoró la mirada de Hisoka.
Tras encontrar a Gon y a los demás, los tres fueron a descansar. Después de todo, a juzgar por la velocidad de los tres, la siguiente prueba probablemente comenzaría pronto. Sin embargo, como la parte más difícil para Mika y sus compañeros ya había pasado, las próximas pruebas tenían aún menos posibilidades de eliminarlos. Mika pensó con confianza. A todos los examinandos. Se han esforzado mucho en este camino. Este parque forestal Viscan es la sede de la segunda fase del examen. Me despido ahora. Les deseo a todos buena suerte en su paso. Antes de que Mika y los demás pudieran recuperar el aliento, se escuchó la voz del examinador Satox. Cuando terminó de hablar y se fue, las puertas del parque forestal se abrieron lentamente. Lo que entonces apareció ante la vista de todos fue una hermosa niña con 5 coletas puntiagudas y un hombre extremadamente gordo. Examinados que hayan superado con éxito la primera fase, por favor, pasen. La mujer sentada en el medio dijo en voz alta. Bienvenidos a todos, soy Menchi, la examinadora de la segunda fase del examen de cazador. Soy el examinador Guara, se presentó el examinador extremadamente gordo. Menchi y Guara. Recuerdo que esta fase se supone que es para probar la cocina, ¿no? Al recordar la trama que había visto antes, los labios de Mika se curvaron en una leve sonrisa. Casi todos los participantes en el examen de cazador habían entrenado sus cuerpos a fondo. Aunque en el mundo no faltan personas talentosas tanto en las artes marciales como en lo académico, pedirle a esta gente que cocinase era casi imposible. Efectivamente, tan pronto como Menchi anunció que la siguiente prueba sería cocinar, la multitud estalló en un alboroto. Todo ese alboroto se convirtió poco a poco en risas cuando Menchi se refirió a sí misma como una cazadora gourmet. Sin embargo, incluso aunque despreciaban a los cazadores gourmet, aún tenían que seguir las órdenes del examinador. Después de que Guara anunció que la siguiente prueba requería preparar un plato de cerdo utilizando cerdos del bosque, todos corrieron rápidamente afuera. Estos cerdos son realmente grandes. En el bosque, mirando a los cerdos salvajes que eran casi tan altos como una persona, Mika no pudo evitar maravillarse. Me pregunto si la carne de estos cerdos tendrá buen sabor. Debería saber mejor que la carne de cerdo común. Al fin y al cabo, esos dos examinadores se llaman cazadores gourmet. Los ingredientes que piden deberían ser mejores que la carne de cerdo común. Ya veo. Entonces, ¿qué plato crees que deberíamos hacer? ¿Chuletas de cerdo? ¿Es eso demasiado común para pasarlo por alto? Mientras escuchaba la discusión de Airmid y Meiji a su lado, Mika de repente se congeló. Aunque casi nadie aquí sabía cocinar, Airmid y Meiji sí podían. De hecho, debido a que eran responsables de las comidas del clan Koeul y habían sido instruidos por Yahweh, los dos eran cocineros de nivel maestro en esta área. Entonces surgió la pregunta. Si aprobaran, ¿sería necesario realizarles una nueva prueba? Si no hubiera una nueva prueba, Hisoka y Yumi no serían eliminados. ¿No se lanzarían entonces a una matanza en el lugar? Si mataban a los examinadores, Netero, que estaba cerca, los eliminaría. Imaginando la escena de Hisoka siendo eliminado o asesinado, los labios de Mika no pudieron evitar curvarse. Pero rápidamente volvió a la normalidad. Una nueva prueba es aún más probable. Además de la poca gente, se debe más a que Menchi se sintió intimidada por las intenciones asesinas de Hisoka, y debido a las burlas de todos hacia los cazadores gourmet, aumentó deliberadamente el umbral de aprobación. Pero no está de más intentarlo. Girándose para mirar a Airmid y Meiji, Mika dijo con una sonrisa. Ahora todo depende de ustedes dos. Déjalo en nuestras manos. Dijeron Airmid y Meiji con seguridad. Después de encontrar los cerdos que mencionó Guara, todos los presentes se quedaron perplejos. No había otra manera. Estos cerdos eran realmente difíciles de controlar. Pero pronto, Gon descubrió accidentalmente la debilidad de estos cerdos. Sus frentes. Gracias a esto, casi todos completaron el desafío de cazar jabalíes, regresando rápidamente al lugar sosteniendo en alto sus capturas. Mirando a tu alrededor, parece que todos están asando cerdos enteros. No me digas que ni siquiera vas a procesar las vísceras. Al observar a los examinados que comenzaron a asar cerdos de inmediato, Mika no pudo evitar frotarse la frente. Con su actitud no es de extrañar que Menchi se enojara. Cualquiera que se enfrentara a esta escena no podía permanecer tranquilo. Sacudiendo la cabeza, Mika comenzó a procesar la carne de cerdo que tenía delante. Aunque el propio Mika sabía cocinar, su nivel de habilidad probablemente no pasaría los estándares de Menchi. Aún así, Mika completaría seriamente la tarea en cuestión. La creencia de Mika era hacer lo mejor que pudiera para perfeccionar la tarea en cuestión. Fallar. Fallar. Fallar.
Al escuchar los constantes juicios a su alrededor, Mika permaneció impasible. En ese momento, estaba concentrado en completar su propio plato. Hecho. Gracias a Airmid, el superchef de casa, las habilidades culinarias de Mika se limitaron a unos pocos platos. Lo que estaba haciendo ahora era la chuleta de cerdo que Airmid y Meiji habían dicho antes que era demasiado común. Al cocinar chuletas de cerdo, el aspecto más importante es controlar el calor. Como alguien que podía manipular la magia del fuego, el control de Mika sobre el calor era extremadamente avanzado. Esta era la única habilidad culinaria en la que podía igualar o incluso superar a Airmid y Meiji. Por favor, pruébalo. Mika había preparado especialmente 2 platos. La porción de Menchi era moderada, mientras que la de Guara era abundante. Después de todo, ambos tenían diferentes criterios de evaluación. Guara se preocupaba por la cantidad, mientras que Menchi se centraba en la calidad. Por fin un plato refrescante. Al observar las chuletas de cerdo de Mika, Menchi, como cazador gourmet experimentado, podía determinar la calidad del plato de un vistazo. Por eso, por primera vez desde que empezó el examen, Menchi tomó sus cubiertos, cortó un pequeño trozo de chuleta de cerdo y se lo llevó a la boca. Delicioso. ¡Qué control tan perfecto del picante! Al probar el plato de Mika, los ojos de Menchi de repente se iluminaron. Aunque las otras técnicas culinarias de Mika no estaban a la altura, su control del calor capturó perfectamente las papilas gustativas de Menchi. «Pasas», anunció Menchi con una sonrisa. Al escuchar la voz de Menchi, la multitud de repente comenzó a parlotear. Después de todo, Mika fue la primera persona en pasar la segunda fase de la prueba. ¡Qué control tan perfecto del calor! Joven, si apruebas el examen de cazador, ¿te gustaría unirte a nosotros, los cazadores gourmet? Al escuchar el reclutamiento de Menchi, Mika agitó la mano en señal de negación. Mis ambiciones no están en el mundo culinario. Lo sé. Si te interesara este campo, tus habilidades en otros aspectos no serían tan malas. Al ver que Menchi había desistido de reclutarlo, Mika regresó a su estación de cocina con una sonrisa. Tan pronto como regresó, recibió miradas suplicantes de Gon y los otros 3. Ante esto, Mika solo pudo extender las manos y decir, yo tampoco puedo ayudar. Pasé por mi talento para controlar el calor. No tengo ningún conocimiento técnico para guiarte. Los 4 no pudieron hacer más que mover la cabeza con impotencia. Después de todo, ya habían oído los comentarios de Menchi sobre el plato de Mika. El plato de Mika, en efecto, no tenía ninguna ventaja aparte del control del picante. Y el control del calor no es algo que pueda mejorarse en poco tiempo. Pero su decepción no duró mucho. Pronto, Airmid y Meiji pasaron la prueba uno tras otro. Comparados con Mika, eran verdaderos expertos culinarios. Después de todo, en horario había todo tipo de deidades. Aunque habían sellado sus poderes divinos, aún eran incomparables en sus áreas de especialización. Por lo tanto, gracias a ellos, el nivel de horario en varias habilidades superó ampliamente al de otros mundos. Y las habilidades culinarias no fueron una excepción. Mientras observaba la escena de Gon y los demás rodeando a Airmid y Meiji con preguntas después de que regresaron de pasar la prueba, Mika se sentó tranquilamente bajo la sombra de un árbol, apoyado contra el tronco, disfrutando de la escena en el lugar. Esperando el próximo espectáculo. Efectivamente, después de Mika y sus 2 compañeros, nadie más pasó. Esto dejó particularmente insatisfechos a los demás examinados. Recordaron vívidamente a Mika y sus compañeros. En la prueba anterior, los 3 siempre habían llegado últimos. Sin embargo, estos intérpretes de bajo nivel habían superado una prueba que no podían. ¿Cómo podría ser esto convincente? Así, el ambiente en el lugar se tornó tenso. Justo cuando la escena estaba a punto de estallar en caos, el presidente hetero descendió repentinamente del cielo, aterrizando en medio del lugar. Menchi, ¿realmente no hubo ningún sesgo personal en este examen? Ante la pregunta de Netero, Menchi admitió en el acto que había elevado el umbral de aprobación por su cuenta debido a la falta de respeto de los examinandos hacia Gourmet Hunters. Así pues, la segunda fase de la prueba dio paso a una nueva prueba. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con Mika y sus 2 compañeros. Dado que habían pasado incluso con los estándares elevados de Menchi, los 3 excelentes intérpretes no necesitaron volver a tomar el examen. Así, Mika y sus compañeros pudieron relajarse y observar cómo otros realizaban la siguiente prueba. Sin embargo, cuando se enteraron de que la nueva prueba implicaba obtener huevos raros y deliciosos, Airmid y Meiji corrieron a participar, trayendo 4 huevos. En cuanto a los 2 adicionales, uno era naturalmente para Mika y el otro era para la diosa Yahweh. Esto es realmente delicioso.
Al probar los platos de huevo preparados por Airmik Mellie, el rostro de Mika mostró satisfacción. Como se esperaba de un mundo con la profesión de cazadores gourmet, los ingredientes raros aquí eran realmente deliciosos. Después de la nueva prueba, los examinados restantes abordaron la aeronave del presidente Netero, dirigiéndose hacia la ubicación de la tercera fase de la prueba. Mañana es la tercera fase de la prueba. Me pregunto qué tipo de desafío será esta vez. El rostro de Mellie mostró una expresión expectante. Evidentemente, había empezado a disfrutar de la sensación de enfrentarse constantemente a desafíos. Airmik, de pie junto a ella, asintió con la cabeza. No importa cuál sea el desafío de mañana, ustedes dos deberían ir y descansar bien ahora. ¿Qué pasa contigo? Mellie captó inmediatamente el significado de las palabras de Mika. Claramente Mika no tenía intención de descansar. Yo planeo ir a charlar con alguien. ¿Una charla? ¿Es peligroso? Al recordar la batalla anterior de Mika con Hisoka, el rostro de Airmik mostró una expresión preocupada. Tanto ella como Mellie pudieron ver que Hisoka definitivamente se había contenido en ese momento. El oponente no había usado la habilidad llamada Ren. No se preocupen, no voy a encontrar a esos tipos problemáticos. Ustedes dos descansen bien. Con eso, Mika saludó a los dos y caminó hacia el otro extremo del pasillo. ¿Dónde está? Moviéndose por el pasillo, Mika siguió buscando rastros de cierta persona. Pero esta aeronave era realmente grande, y aún no había visto la figura de la persona. Estallido. Después de doblar una esquina, un sonido de colisión llegó repentinamente a los oídos de Mika. Lo encontré. Caminando hacia la fuente del sonido de la colisión, Mika pronto llegó al lugar de donde provenía el sonido. Este debería ser el lugar donde el presidente de la Asociación de Cazadores, Netero, estaba jugando con Gon y Killua. Y Netero era precisamente la persona que Mika quería encontrar.